Muy bien, saludos cordiales a la teleaudiencia de Canal 5 TV Max junto a Fútbol Ovetense. Ya estamos prestos para, por lo menos en este partido, en este compromiso, porque hay varios partidos que se van a jugar, que se van a disputar el día de hoy. Todo dominical el campeonato, al menos en esta fecha de la Liga Ovetense de Fútbol, a excepción de uno que se jugó en la mañana. ¿Y otro ayer? Se jugó ayer, se adelantó uno. Muy bien, un partido ayer entonces. Hoy a la mañana también se jugó otro partido. Y hoy 5 partidos en simultáneo, podemos decir, sin necesidad de hablar mucho de eso, porque hoy en día no hay mucha necesidad de jugar partidos en simultáneo por tema resultados, pero sí partido dominical. Nos acostumbramos nosotros en el fútbol del interior, en tierra adentro, y hoy se juega entonces 5 partidos en total. Ayer uno de los partidos. Hoy a la mañana también se disputó. Robert Peralta seguramente ya se va a encargar de darnos a conocer los resultados. Sí, podemos anticipar de la división juvenil aquí en la cancha del 8 de diciembre, en donde el local ganó por 4-0, ¿verdad? Robert, ya cuando se iba el partido, fue expulsado uno de los jugadores del 8 de diciembre, pero triunfó al fin por 4-0, repito, de la categoría sub-20, que es lo que se disputa hoy en día en la Liga Ovetense de Fútbol. Ya presto, repito, con todos los compañeros, ya está Milciades, nuestro relator, ya está también Robert Peralta, comentarista, y el amigo José César Benítez en la parte técnica. Sí, César Benítez, quien fuera gran jugador, o sigue siendo gran jugador, fuera gran jugador. Bueno, ya las primeras expresiones también de nuestro comentarista, repito, Robert Peralta. En el fútbol paraguayo, los dos grandes volvieron a ganar, aunque muchos dicen que uno nomás es el grande, pero los dos grandes del fútbol paraguayo. Mirando la masa societaria que tiene, ¿verdad? Porque si en ese, vamos a irnos a eso, creo que Cerro Porteño tiene más. Más socios al día, más... porque creo que eso es lo que seguidores tienen por todo el mundo, incluso en el Paraguay, ni qué decir, pero hablando de socios, Cerro creo que supera en ese sentido. Bueno, reitero, ganó Olimpia, se mantiene como puntero, 7 puntos le saca a Cerro Porteño, se mantiene esa diferencia por el hecho de que también Cerro Porteño, y por fin su jugador estrella, podríamos decir, se anotó también en el marcador el día de ayer. ¿Qué tal, mi querido Robert Peralta? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Beto, un saludo grande para vos, para toda la audiencia de Canal 5 TV Max, abrazo extensivo para toda la gente que ya nos acompaña de este momento en fútbol ovetense. Efectivamente, tercera fecha, rápidamente va concluyendo esta primera rueda del campeonato. Hoy nos convoca por primera vez, el 8 ya había hecho de local, pero nosotros por lo menos en esta tercera fecha nos arrimamos aquí al Parque Albiceleste para ver un cotejo que llama la atención por lo fantástico del 8 en la última parte del partido el domingo anterior, y por un Guaraní que necesita renovación, necesita reinstalarse realmente en esta Serie C, donde 8 de diciembre Guaraní y el equipo, el 11 de septiembre están... Es un equipo de terror, es una serie de terror, podríamos decir. Porque hay que recordar que por el formato de nuestro campeonato, 2 clasifican. Y el tercero, en este caso, los de la serie C y D, van a jugar un cuadrangular final por la permanencia. Es decir, yendo a todo esto, solamente van a quedar inactivos, podríamos decir, luego de la conclusión de la primera fase, 2 equipos. Es decir, van a clasificar 8, 4 van a ser sometidos a un cuadrangular para la permanencia y 2 van a quedar inactivos. Por eso la importancia de este partido. 8 de diciembre recibe a un alicaído Guaraní que perdió el domingo anterior. Esto hace que el Guaraní tenga la necesidad, y por sobre todo de visitante, de hoy puntuar aquí en el Parque Albiceleste. Bien decías, ayer ya se jugó un partido. El Coronel Oviedo de Sarocaró cayó de local
1-2 ante el Blas Garay. En sub-20 también cayó por 3-0. Y en la mañana de hoy, el compromiso entre... Perdón, esta mañana fue el partido que estaba haciendo la referencia. Salo Caro cayó ante Blas Garay esta mañana 1-2. En la víspera, el partido, el de Coronel, sí, el de Coronel fue a la mañana, sí señor. Entonces, por eso vamos a estar con la grilla de partidos. Hoy se juegan 5 partidos y repito, la urgencia de Guaraní de puntuar y 8 que viene de un empate con sabor a victoria. Tenía perdido el partido hasta los 47 minutos y lo empató de manera fantástica e inesperada para la gente del 11 en la última parte del partido. Por eso creo que eso le da un hándicap bastante importante al 8 de diciembre para hoy recibir a Guaraní. Este es un partido clave para ambos. Para 8 para anticipar o proyectar de alguna manera ya su clasificación anticipada y el Guaraní para tratar de reinstalarse porque han caído, repito, esta serie C del campeonato es realmente bastante pareja, bastante reñida, por lo menos en los antecedentes. 11, 8, 2 protagonistas siempre y Guaraní intercediendo ahí. Por eso, 2 van a clasificar y el tercero va a ir a la liguilla por la permanencia. Por eso, reitero, es un partido clave. Es un partido que se va a jugar aquí en el Parque Albiceleste, un remozado parque con cada vez más crecimiento. No solamente en la infraestructura, sino también del verdor, que significa esta zona calle Itacurú. Y próximamente será asfaltada también, Beto. Eso hace que toda esta zona se valorice mucho más. Y por sobre todo, un partido que el 8 de diciembre va a tener que correr mucho porque viene a jugar de local ante un necesitado Guaraní. Sí, señor, totalmente. Y coincido contigo porque al inicio hablaste de lo lindo que fue el partido anterior, el domingo pasado en la cancha del 11. Me animaría a decir incluso que fue el partido más lindo, más atrayente de lo que va del campeonato, porque por la forma que se dio, por todo lo que se dio en el partido, las escaramuzas, siempre un partido caliente entre el 11 y el 8, un clásico, pero la forma que se dio, Robert, por cómo terminó, imagínense, ya habíamos sobrepasado los minutos reglamentarios y allí vinieron los 2 goles del equipo del 8 de diciembre para que ese partido termine igualado y que seguramente, difícilmente lo olviden la gente, principalmente del 11, quienes podrían incluso haber aumentado la diferencia porque tuvo varias oportunidades claras como para aumentar el marcador a su favor. Sin embargo, se dieron un empate que, repito, Robert, seguramente no lo van a olvidar rápidamente por cómo se dio, repito, este partido. Hubo de todo, expulsión del técnico, del 8, o sea, un partidazo realmente lo del domingo pasado. Sí, podríamos poner en un título: la fiesta la hizo el 11 y la frutillita se la llevó la gente del 8. Porque recordarás, si vamos a relacionar esto con la fecha anterior donde fuimos a ver el Galicia 11, que reclamábamos la falta de mayor fútbol, podríamos decir, por el inicio del campeonato, por ser la primera fecha. Ya mejoró muchísimo eso en la segunda fecha, goles de Piquillo, gol de Fernando, el empate ya inclusive, podríamos decir, heroico de la gente del 8, para ese partido que fue realmente lo mejor que se vio hasta ahora, por la emotividad, por el color, por la recaudación. Imagínense, campeonato ovetense, segunda fecha, 26 millones de guaraníes, a eso que solemos repetir, el 11 hace mucho lleva la mayor recaudación en todas las fechas, y no menos importante también el aporte de la gente del 8 que festejaron con todo, ruidosamente y abandonando rápidamente, podríamos decir, también la cancha del 11, por el hecho de aquello que siempre hay una rivalidad, y bien vos remarcabas algunas escaramuzas que se dieron durante el partido entre jugadores, post partido también. Por eso entiendo que de alguna manera esa rivalidad que cada vez más creciente entre 11 y 8 proyecta ese partido de manera particular al 8 con un estado de ánimo mejor, podríamos decir, porque ganó la primera fecha 4-0 a San Miguel, empató, un empate que puede valer y mucho, siempre que capitaliza aquí en la segunda fecha el equipo albiceleste, y hoy recibe a Guaraní, que necesita ganar. Cambió de técnico, un plantel totalmente renovado, veo al Guaraní, y que va a tener enfrente como centro delantero a Luis Alejandro Coronel Orue.
uno de la cantera aurinegra cuyos hermanos jugaron integralmente en el Guaraní, los padres fueron directivos del Guaraní, pero hoy, es decir, ya hace un par de años, milita en el 8 de diciembre y por eso creo que de alguna manera también va a ser un aditamento para este partido entre campeones, recordando que el Guaraní también fue campeón del fútbol ovetense, el 8 de diciembre también es múltiple campeón del fútbol ovetense, por eso ya el ingreso de estos equipos dentro del campo de juego nos va a permitir hoy tener un espectáculo acorde a lo que esperamos. Sí, señor, totalmente. Ya Guaraní dentro del campo de juego, reiteramos, ya estamos por Fútbol Ovetense y, por supuesto, Canal 5, TV Max, ya para llevar los pormenores de este compromiso. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoya al Club 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al Club 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Autoeléctrica Cavallo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternador, parte eléctrica en general, chequeo computarizado, lo espera detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442, abogado Marcos Báez, saluda a la afición deportiva y de éxitos al Club Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamentos de terrenos, canalización, piscina, contactos al 0981-361-148, calle Jobú, Coronel Oviedo. Agradecimientos a las firmas comerciales, a las personas en particular, industrias que están acompañando este trabajo deportivo. El LIN Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. El LIN S.A., sponsor oficial del Club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Galeano, contabilidad en general y renta, gestiones municipales y laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Imprenta gráfica 6 de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contacto al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS, sellos y algo más de Santiago Torres. Fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos. Sobre Julia Miranda Cueto. Celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjud, Exayolas, celular 0982-175-531. Abogado Francisco Varela, desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Mirta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoya a su querida aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete, saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Isidro Bogado, concejal, lista 3, opción 7, vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales, saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad del litro exacto y precios bajos sobre ruta PI08, kilómetro 133. Ya también el 8 de diciembre, listo, preparado para el ingreso en el campo de juego. Y ya nosotros, de inmediato, damos los primeros saludos, las primeras expresiones de nuestro relator, Milciades Amarilla, ya presente aquí en el 8 de diciembre. Qué hermoso local realmente, con densas arboledas, con tupida sombra hacia el sector este del campo de juego y hacia, no sé si es el predio, creo que ya no es el predio del 8 de diciembre, pero sí también ofrece una sombra que de a poquito va alcanzando al público que está hacia el sector oeste, repito, del 8 de diciembre. Hermoso lugar realmente para disfrutar de esta tarde futbolera. Mi querido Milciades Amarilla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes para todos los compañeros de Canal 5 TV Max, Fútbol Ovetense. Ya estamos aquí en la cancha del 8 de diciembre, en este parque albiceleste de la ciudad de Coronel Oviedo. Ya describió Beto Martínez, aquí el clima es realmente muy lindo,
por sobre todo este clima favorable para observar un gran partido, un partido prometedor para esta tarde aquí en la cancha del 8 de diciembre. Señoras, señores, ya está el equipo local posando para los fotógrafos, así también el equipo visitante Guaraní está en el campo de juego, los jugadores con algunos toques del balón, esperando el ingreso del árbitro y sus asistentes. Guaraní hoy se presenta ante el 8 de diciembre y el equipo local ya alineó al onceno a cargo del profesor Carlos David Jara, que hoy estará supliendo la ausencia de David Morel, quien fue expulsado el domingo anterior contra el 11 de septiembre. Fernando Tazo, Rolando Ruiz Díaz, David Cabrera, Richard Irala, Carlos Gini, Efigenio Núñez, Iván Rodríguez, Jonathan Ibarra, Alexander Báez y Luis Coronel, el equipo albiceleste. ¿Qué tal, profe David? Decía que David la vez pasada estuvo dirigiendo contra el 11 de septiembre, hoy no lo va a poder hacer directamente desde la banca, lo tendrá que ver y estar hablando detrás del cercado perimetral del 8 de diciembre. Guaraní alineó a Alan Prieto, Santiago González, Cipto Barrera, Brian Agüero, Bernardino Velázquez, Roberto Cochere, Juan Maidana, Hernán González, Emanuel Ramírez, Sergio Oviedo y Celso Moreno. Técnico Guido Torres, el técnico del conjunto aurinegro del barrio San Pablo, Beto Martínez, y el arbitraje estará a cargo de Joel Barrios, así como estoy viendo entonces, un gran árbitro también que siempre está actuando cada domingo de muy buen nivel, el único de Coronel Oviedo que va a dirigir un compromiso de la Liga Ovetense de Fútbol, Beto. Sí, totalmente, y me parece que es el único, no quiero pecar de mentiroso, pero al menos él en uno de los escenarios al menos está prácticamente cada domingo. Después optan por árbitros de la Federación del Quinto, del Noveno incluso, en algunos casos. Y bueno, es para destacar un poquitito lo de Joel, que al menos es el más aceptable aquí en el fútbol ovetense en cuanto a arbitraje se refiere. Nosotros repetimos nuestros agradecimientos a esas firmas comerciales que nos acompañan para este trabajo. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoya al Club 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al Club 8 de diciembre en esta temporada buscando otra estrella más. Autoeléctrica Cavallo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternadores, partes eléctricas en general, chequeo computarizado lo espera. Detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442, abogado Marcos Báez. Saluda a la afición deportiva y desea éxitos al Club Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamento en terrenos, canalización, piscina, contactos al 0981-361-148 en calle Jobú, la ciudad de Coronel Oviedo. Se aguarda la presencia del cuarteto arbitral para este compromiso entre el 8 de diciembre que oficia de local aquí en el Parque Albiceleste. Un verdadero parque realmente, un hermoso lugar que nos alberga en la tarde de hoy, más aún con esta temperatura alta todavía. Cuando haga frío yo creo que la sombra no va a servir mucho, pero por lo menos con este calor tremendo es un lugar acogedor para que podamos ver un lindo espectáculo. Lo que puede ofrecer este compromiso entre Guaraní y el 8 de diciembre, 8 de diciembre Guaraní, siempre se dice primero el local, ¿verdad, mi querido Robert? El 8 de diciembre y Guaraní, ¿qué nos pueden ofrecer en la tarde de hoy, mi querido Robert? Bueno, justamente lo que veníamos prediciendo, ¿verdad? El Guaraní con la gran necesidad de sumar. Y el 8 de diciembre por tratar de confirmar lo bueno que mostró en la última parte del partido del domingo anterior. Y quiero recalcar algo que recién me dijo un aficionado que está justamente viendo el trabajo de fútbol ovetense con TV Max. Haciendo referencia al Parque Albiceleste, este es el tercer campo de juego del 8 de diciembre. Recordando que aquí en la zona había iniciado en 1948 para posteriormente mudarse
perdón, en 1940 para después... Podemos decir también Andariega, entonces. Andariega como el General Díaz, que también tuvo un par de canchas antes de instalarse donde está instalado actualmente. Por eso, este es el tercer campo de juego, recordando que por mucho tiempo, por prácticamente casi 40 años estuvo el Milton César Godoy. Hoy este escenario es donde juega de local el 8 de diciembre, recibiendo a mucha gente propia y también a un necesitado guaraní que viene con muchas figuras jóvenes, con mucha gente, vamos a decir, desconocida para el ámbito futbolístico nuestro. Y 8 de diciembre que tiene lo suyo. Voy a recalcar algo que dije la otra vez, recordarán en el 2-0. El 8 cada año, a pesar de no parecer que tiene un gran equipo, siempre es agencia para tener un equipo competitivo. Es increíble la cantidad de jugadores que le surge al 8 de diciembre y por sobre todo la postura que siempre adoptan en compromisos de real importancia. Ese fue el caso del domingo anterior. Vos no lo tenés a un Ibarra, por ejemplo, en la élite del fútbol ovetense, un hombre desconocido hizo el gol del empate ahí, aprovechándose de un desentendimiento albirrojo del 11 de septiembre. Y un par más de jugadores que no siempre son conocidos en el ámbito, en el ruido, vamos a decir, así como lo tiene el 11, porque uno puede decir hasta de memoria el equipo del 11 porque son figuras conocidas, no solamente en el ámbito local, sino también a nivel de selección ovetense, muchos de ellos conocidos a nivel nacional. Y el 8, si bien tiene una estructura sólida, en el cual se basa Fernando Tazo, Cabrera atrás, Gini atrás, te hablo de Bebeto en el medio, arriba lo de Richard Irala cuando ingresó, lo de Luqui Coronel, pero también tiene el aporte de jugadores juveniles desconocidos o semi desconocidos para tratar de tener este equipo que hoy recibe al Guaraní. Reitero, necesidades diferentes, uno por puntuar y el otro por consolidar una ventaja, porque considero una ventaja haberle empatado al 11 ahí. Porque es de su propia serie. Ya el Guaraní perdió el partido interserial, el 11 empató el partido interserial y hoy 8 de diciembre recibe a Guaraní en un duelo clave para cerrar esta primera rueda. Totalmente, muchísimas gracias a Robert Peralta y sus primeras apreciaciones de lo que significa este partido, este compromiso, de lo que significan ambos equipos, los nombres en cada equipo en cuanto a jugadores se refiere. Ya la terna arbitral ya está dentro del campo de juego también, en el medio del campo de juego, y todo indica que esto va a arrancar en cualquier momento, este compromiso, este partido, aquí en el Parque Albiceleste. El LIM Electrodoméstico, Sociedad Anónima, los mejores artículos para el hogar, sobre calle 1 de Marzo, en el barrio Capitán Roa. El LIM S.A., sponsor oficial del Club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador, el licenciado Octavio Caleano, Contabilidad General, IVA, Renta, Gestiones Municipales y Laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Imprenta Gráfica CIC de Clemente Martínez, sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 0971-285-146. Esto está a punto, señores. Ya nosotros de vuelta damos la posta a nuestro relator Milciades Amarilla. Esto arranca, Milciades. Gracias, Beto, muy amable, señoras, señores. Aquí va a arrancar el compromiso entre 8 de diciembre Guaraní. Decía que 8 de diciembre están con Fernando Tazo, Rolando Ruiz Díaz, David Cabrera, Richard Irala, Carlos Gini, Efigenia Núñez, Pedro Villalba, Iván Rodríguez, Jonathan Ibarra, Alexander Báez, Luis Coronel, Carlos David Jara figura como director técnico para este compromiso. Señores, aquí Joel Barrios autorizó el inicio del compromiso. Primer tiempo en marcha. 8 de diciembre, Guaraní, tercera fecha del campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol. Y con mucho gusto aquí a través de Canal 5 TV Max y Fútbol Ovetense presentamos los relatos del licenciado Milciades Amarilla.
Pelota sobre costado derecho, levantaron para Luis, bajó de cabeza, intenta conectarse con su compañero, sin embargo pasa a marcar González en el mediocampo. Oviedo puso el cuerpo, cayó en el piso. Cabrera, Oviedo, juego confuso, digo bien, en el mediocampo. Allí está Roberto Cochere levantando, Oviedo baja en el mediocampo, intenta tranquilizar el juego. Ramírez más atrás para el jugador de Guaraní que va tocando, busca a Emanuel, recupera, Efigenio marca, González una vez más que viene pelota por elevación sobre costado izquierdo, habrá lateral que corresponde al equipo albiceleste. Robert. Una particularidad, Sergio Oviedo de la cantera del 8 de diciembre, hoy centro delantero de Guaraní. Luis Alejandro Coronel Orué, de la cantera aurinegra, hoy centro delantero del 8 de diciembre. Llamada de atención para dos jugadores, uno de Guaraní, otro del equipo albiceleste. Habrá lateral que corresponde para el 8 de diciembre. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS Sellos y algo más. De Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos. Sobre Julia Miranda Cueto, celular 0972-419-576. Apoya el 8 de diciembre. Avanza Guaraní por el costado izquierdo. Alcanza el esférico. Moreno aparecía por esa zona, se queja de una falta sobre Hernán González que quería escaparse por esa zona, reclama Joel Barrios, sanciona el tiro libre que corresponde para Guaraní. Robert. Qué bueno lo de Moreno, primeramente para alcanzar esa pelota, parecía difícil. La gente del 8 como que se quedó pidiendo la lateralidad del juego, sin embargo se agenció Moreno para ganar esa pelota. Cuando enganchó para sacar el centro, la falta, la primera recibida por zona izquierda del ataque aurinegro. Habrá tiro libre que corresponde para Guaraní. Manos a la cintura del encargado para enviar el tiro libre. Aguardando Hernán. Oviedo también que se prepara, el más alto de todos. Sergio Oviedo viene el centro, pelota por arriba. Oviedo apoyándose. David Cabrera pidieron falta sobre Oviedo que puso el cuerpo. Cabrera quita. Viene la respuesta del equipo albiceleste sobre costado derecho. Recibe Coronel. Efigenio Núñez se conectó bien ahora. Coronel aparece Villalba, se fue al piso, marca. Oportunamente sale Bernardino Velázquez. Habrá lateral que corresponde para Guaraní. Robert. Bueno también lo del 8 de diciembre por derecha. Acá entendió que fue una carga lícita la de Cabrera sobre Oviedo. La gente del Guaraní apostada detrás del arco sur del Parque Albiceleste reclamó tal situación. En el contragolpe del 8 de diciembre, buena salida por zona derecha. En el mediocampo, entregando la pelota para Richard Irala, sale el conjunto del 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor, a buen precio sobre Jaime Sanjud, Exayola, celular 0982-175-531, abogado Francisco Varela, desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Lateral que corresponde para 8 de diciembre, que hoy presentó otro equipo en relación al equipo que jugó contra el 11 de septiembre. Muchos cambios. Sí, señor, muchos cambios del 8 de diciembre. Otra particularidad, Pedro Villalba hoy en el 8 de diciembre también es de la cantera aurinegra. Pelota por arriba, que viene el centro, no saltó Luis, cayó al piso el jugador de Guaraní, golpeado. Santiago González, creo que era Santiago. Atención, allí viene, intenta salir el conjunto del 8. Recibió Sergio Oviedo, extiende por el costado derecho. Recibió Cochere, extiende para Moreno, aparece corriendo, lo busca Cabrera. Ruiz Díaz aparece, sigue Moreno, continúa a ras del piso, recupera, va saliendo Báez para el 8 de diciembre, aguanta Pedro Villalba, recuperó Ramírez, entregó para Velázquez, puso Velázquez en riesgo la salida del conjunto de Guaraní, será lateral que corresponde para 8 de diciembre, Robert. Sí, señor, realmente muy acelerado el inicio del partido, Guaraní no se queda atrás, y dos veces a través de Moreno, o la intervención de Oviedo para aguantar esas pelotas es buena para el Guaraní, para tratar de sostener a un 8 que quiere progresar, pero encuentra en la sólida defensa de Guaraní hasta ahora en la oposición como para no permitirle al equipo local jugar a placer. En el mediocampo, jugando Richard Irala, entregó la pelota ahora sobre costado izquierdo, quiere escapar, se iba Iván Rodríguez, Rodríguez con la pelota, lo frenó allí Rodríguez, falta
Falta del jugador del 8 de diciembre, Coronel, Robert. sí, señor. Falta de Coronel porque cayó sobre la pelota y retuvo entre las piernas la pelota. El árbitro cerca, Joel Barrios, sanciona para mí correctamente la salida a favor del equipo de Guaraní. Brian Agüero es el marcador sobre Iván Rodríguez. Habrá buen partido sobre este costado. Allí está Cabrera bajando para Efigenio. Picó fuerte, casi se le escapa la pelota. Recuperó Cabrera. Emanuel Ramírez para Velázquez. Avanza Guaraní, 3/4 de cancha. Sigue Velázquez, pelota por arriba. Intentó sorprender al portero Otazo Velázquez en un intento de un centro, pero directo al arco. Robert estuvo cerca por esa zona, llegando el conjunto de Guaraní. Sí, señor. Él amagó tirar el centro. Creo que se desvió un poco la pelota. Esto sorprendió a Otazo, que esperaba el centro como que saliendo. Por eso le sorprende al corpulento arquero del 8 de diciembre este remate sorpresivo de Velázquez. Habrá córner que corresponde para Guaraní. Hernán levantó los brazos, va al centro, segundo palo, pelota que interceptó el arquero, bajó Sergio, sin embargo recupera Efigenio Núñez, sale Núñez, trabado por Juan Maidana, era el que bajaba en esa zona en el medio campo, intentó salir rápido Guaraní, pero sin embargo Villalba marca, Ramírez con la pelota ahora, Hernán González, gira Hernán en el medio campo, en la marca, ya está Efigenio, sale Carlos Gini, recuperando la pelota, jugó para Efigenio, hizo pasar la pelota ahora para Luis Coronel, se equivocó en el pase, Coronel va, busca, recupera, se repuso, trabó allí abajo, habrá lateral que corresponde para Guaraní, juego trabado en el medio campo, Robert. Intenso, bastante trabado, no se dan tregua, mucha marcación en la zona media, no hay mucha progresión, pero sí muchas emociones en este inicio de partido donde Guaraní no se queda atrás. Suponíamos que con nombres no muy conocidos el Guaraní iba a ponerse atrás ante la localidad del 8, sin embargo esa situación no se da, el Guaraní le está jugando, le salió de jugar igual al 8 de diciembre, que bien decías vos, con muchos nombres conocidos, algunos cambiados del domingo anterior, pero hasta ahora no ha mostrado una superioridad que indica por lo menos el 8 de diciembre jugando siempre de local. Balón en el medio campo, a ras del piso para Villalba, le rebotó en el brazo derecho, habrá salida para Guaraní desde el fondo. Deman Store, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoya a su querido aborigen en este campeonato. Salida para Guaraní. Lo cumple el defensor Barrera, envía pelota por arriba para Sergio, se apoya Cabrera sobre Sergio, el árbitro dice que no hubo falta, sale Alexander, de cabeza marca, Brian Agüero, recupera el esférico, Richard Irala acelera, Iván Rodríguez, sale la marca, Agüero, el toque de Irala, Iván Rodríguez, ahora quiere escaparse entre dos hombres de Guaraní, lo frenaron allí, lo interceptó, Cocheré, recupera la pelota y sale Maidana, rebotó el esférico sobre Núñez, habrá lateral salida por el costado derecho para Guaraní. Abogado Francisco Varela, desea éxitos a su querido Club 8 de diciembre en esta temporada. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Isidro Bogado Concejal, lista 3, opción 7. Vamos por la renovación Isidro Bogado Concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Copec, SIS de Silvio Duarte, calidad de litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08, kilómetro 133. Sale Alexander Báez, picó fuerte Maidana, lo intercepta. En el rebote está nuevamente Rolando Ruiz Díaz. Alexander extendió por el costado derecho, recibe Pedro Villalba, allí está Pedrito, viene el centro, a ras del piso, Maidana. Sale marcando Barrera con la zurda, revienta esa pelota y recupera Ruiz Díaz en el fondo, jugando con Carlos Gini, sobre raya que divide la cancha en dos, pelota por arriba, marca Barrera, abajo Ramírez, Cocheres sale, lo persigue de cerca y estaba Núñez, marca Carlos Gini, sale rápido
rápido Guaraní, Robert, muy rápido este equipo. 10 minutos, primer tiempo, 0-0 está el compromiso. Qué bueno es Barrera, el central aurinegro, ya la segunda pelota que saca bien. Acá lo veo al amigo Oviedo, qué difícil va a ser para él, ¿verdad? Sergio por una parte y él con el corazón albiceleste, realmente. Y qué difícil debe ser marcarlo a Sergio, ¿verdad? Una contextura física, mucho oficio del 7, pero que juega de 9. Recibe Ramírez, tiene la pelota, le ganó a Iván Rodríguez, sigue Manuel, jugó para Maidana, levanta el esférico sobre David Cabrera, corre Moreno, cuidado David, sale limpiamente tocando por el costado izquierdo y está entregando para Richard Irala, Alexander, allí estaba Iván, Efigenio, marca Barrera, no puede Coronel con Barrera, recuperó la pelota y se desdobló bien Guaraní, tocó para Cocheré Moreno. Moreno rebotó la pelota sobre David Cabrera. Habrá córner que corresponde para el equipo aurinegro. Transfariña del doctor Miguel Fariña. Servicio de fletes en general. Transfariña apoya al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al 8 de diciembre en esta temporada buscando otra estrella más. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta. Reparación de arranques de alternadores. Parte eléctrica en general. Chequeo computarizado. Lo espera detrás del Colegio San Roque. Celular 0985-663442. Corner que corresponde para Guaraní. Hernán viene pelota por arriba. Cabrera en el salto. Despeja. En el rebote ya está Ramírez. Sigue Manuel Ramírez. Habilitó para Hernán. Corre. No va a alcanzar. Dejó la pelota sobre raya final. Reposición de portería que corresponde al equipo local. Abogado Marcos Báez saluda a toda la afición deportiva y éxitos a la gente del Guaraní en este campeonato. San Rafael Servicios de Pedro Cáceres. Limpieza de Tajamar. Cargamentos de terrenos, canalización, piscina, contactos al 0981-361-148, calle Jobu Coronel Oviedo. Elin Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de Marzo, en el barrio Capitán Roa. Atención que se escapa Ruiz Díaz por el costado derecho. El 27 del 8 de diciembre, Rolando Ruiz Díaz se animó en ese rebote, remató muy arriba Robert, llegó el 8 de diciembre. Rápido Ruiz Díaz acomodó, se sacó un hombre encima, estaban dos compañeros, estaba la opción del pase, pero él también, ¿qué se le puede decir a Ruiz Díaz? Estaba de frente al arco, un poco en diagonal, pero él optó por el remate franco, se le fue arriba. En la primera intentona clara que tiene el 8. Reposición de beta para Guaraní. Elin Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de Marzo en el barrio Capitán Roa. Elin S.A., sponsor oficial del 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Desde arras del piso, levantó, Cocheré entregó para Sergio Oviedo. Aguanta Sergio, retrocede para Cocheré. Remate que rebota sobre Núñez. Quitó Agüero por arriba, viene Moreno. Lo golpea David Cabrera, sin embargo recupera Maidana a mano, dice el árbitro, habrá salida, tiro libre que corresponde para 8. Corrijo, en realidad Sergio Oviedo tiene la 9, me pareció verlo con la 7, pero la 7 es el otro corpulento Maidana. 9 para Sergio Oviedo de la cantera albiceleste. Habrá tiro libre para el equipo albiceleste. El licenciado Octavio Galeano, Contabilidad General, IVA, Renta, Gestiones Municipales y Laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Imprenta gráfica 6C de Clemente Martínez, sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del Intendente Municipal, Marcos Benítez. Casa AS, sellos y algo más. De Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos. Sobre Julio Miranda Cueto, celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Pelota en el medio campo, recibió Celso Moreno, no alcanza, recupera ahora Núñez, jugó para Luis Coronel, allí está Luqui, devolución para buscar a Alexander, Luqui, nuevamente trabado por Celso, marca González, se fue Luis Coronel, observó el panorama, viene el centro atrás, quedó para Iván Rodríguez, para Núñez, levantó ese remate Núñez, creo que picó un poco frente a Efigenio ese balón, le pegó muy abajo y el remate fue muy arriba por encima del horizontal, Robert. No sacaron nunca la gente del Guaraní esa pelota, combinación
a la entrada del área por parte de la gente del 8 de diciembre, de izquierda para el centro, ahí lo encontró a Bebeto. Tal vez ese bote final fue el que traicionó al muy buen zurdo que tiene el 8 de diciembre. 15 minutos, primer tiempo del partido, 0 para 8 de diciembre, 0 para Guaraní, marca Cabrera, se impone esa marca ante la presencia de Sergio Oviedo, habrá lateral para Guaraní por el costado derecho. Carnicería El Progreso de Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor, a buen precio sobre Jaime Sanjud, Exayolas, celular 0982-175-531, abogado Francisco Varela, desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoya a su querido aborigen en este campeonato. Sergio Oviedo aguantó, quedó la pelota para Ramírez, marca Carlos Gini, de cabeza, Barrera, insiste, Hernán González con la pelota, dominó con la zurda, intenta, rebotó sobre Báez, continúa, favorecido por el rebote, González tocó sobre el costado derecho para Cabrera, aparece marcando falta, me pareció a mí de Cabrera, a ver, ¿dónde? Retrotrajo la jugada sobre González, pero de igual forma, Rory, a mí me pareció también falta y mano de Cabrera al intentar obstaculizar allí la llegada del delantero de Guaraní. Claro, creo que le debía haber cobrado la segunda, sí. Pero qué bueno también lo de Hernán González, sí. Qué rápido para controlar y qué rápido para observar a los compañeros. Este jugador Hernán González del Guaraní en el medio, tratando de darle juego de izquierda a derecha. La pelota para el jugador, para el compañero y la intervención de la defensa del 8. Tiro libre que corresponde para Guaraní, se encarga Velázquez, envía pelota arriba, bajó Maidana, pelota en el segundo, Caño, el arquero Tazo intervino bien, salida rápida del 8 de diciembre, interceptó González en su intento de despejar, envía hacia el medio, Cabrera, marca Barrera bien, Sergio Oviedo en la marca Gini, está Pedro Villalba, intenta Villalba, impone el físico, Oviedo cubrió la pelota, Velázquez aparece marcando y desvió Núñez con el pecho, bajó en el medio, Hernán, el rebote quedó para Maidana, acomoda con el pie izquierdo, Ramírez se lleva con la derecha, sigue Ramírez, amaga, entregó para Hernán, amagó, volvió sobre costado izquierdo, ahora jugando para Velázquez, este tiene la pelota, jugando Velázquez, Maidana por el costado derecho para Roberto Cochere, marca sobre ese sector, Ruiz Díaz sale tocando la pelota para el conjunto del 8, ahora Bebeto Núñez jugando para Pedro Villalba, Jonathan Ibarra quería escaparse, tiro libre porque fue una falta sobre el jugador albiceleste, tiro libre para el 8. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre, Isidro Bocado, concejal lista 3, opción 7, vamos por la renovación, Isidro Bocado, concejal 2026, Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Tiro libre que corresponde para el 8 de diciembre. Alexander Báez está observando el panorama, un hombre en la barrera, autorizó Joel Barrios, Báez, el centro, primer caño, arriba, quita Santiago González, extiende la salida, Roberto Cocheré para la corrida de Moreno, sale a marcar Richard Irala, sí, falta de Moreno, salida desde el medio campo, tiro libre que corresponde para el 8. Copec S&S de Silvio Duarte, calidad del litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08, kilómetro 133, de Manestor, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957. Ibarra para Ruiz Díaz, este zafó la marca, metió de zurda, bajó Iván Rodríguez, Alexander, allí está Báez, sigue Báez, metió la pelota en el área, quita de puntín Santiago González, sale por el costado derecho, recupera Ruiz Díaz para el conjunto del 8 de diciembre, pisa el esférico, toca por el lado derecho, aparece Villalba, recibió Luqui, Coronel, Núñez, Alexander en la marca, Ramírez, Santiago, Coronel, el árbitro sancionó la falta de Coronel sobre González, habrá tiro libre, salida para Guaraní. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general Transfariña, apoya al 8 de diciembre, la familia Mendoza Sosa, apoyando al 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más, autoeléctrica Caballo de Néstor
Mendieta. Reparación de arranques, alternadores, parte eléctrica en general. Chequeo computarizado lo espera. Detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442. El cronómetro marca 20 minutos. Primer tiempo del partido. 0 para el 8, 0 para Guaraní. Cuando recuperó Alexander, entregó para Ibarra. Hizo la pausa en la cabecera del área. Ya está Villalba más atrás para Núñez. Devolvió para Villalba. Está en el área. Sigue Villalba. Rebote quedó para Villalba. Atención. Sale un poco de vuelta. Iván demasiado fuerte. Muy arriba. Desviado. Salió el centro. El intento del centro era meter en el área chica a Robert y no le salió bien. Claro, Bebeto tal vez por el error en el remate anterior nos animó a jugar, hizo la pared con Villalba, el toque para el compañero del 8 de diciembre y remató mal. Hablamos de Iván Rodríguez que no pudo sacar ese remate certero para la gente del 8 que está mucho mejor ahora en el trámite de juego. Recuperó Bebeto, entregó para Luqui Coronel, Ibarra aparece, sigue Ibarra, continúa en la marca Barrera, rebotó en el cuerpo de Barrera, impasable prácticamente el jugador de Guaraní. Sí, señor, qué bueno también lo de Ibarra. Ibarra que le comió al 11 de septiembre, el 8 de diciembre, este jugador. Estaba para ser fichado en el 11 y rápidamente la gente del 8 lo fichó. Al chico Jonathan Ibarra, autor del empate agónico el domingo anterior. Habrá córner para el equipo albiceleste. Atención con este tiro de esquina. Subieron los centrales, está Bebeto, Luqui también. Cuidando detalles. Ibarra muy alto. También va muy bien por arriba David Cabrera. Autorizó Joel Barrios. Va al centro de Alexander en el segundo caño. Bajó Ibarra con la derecha. Entregó para quién? Para Pedro Villalba. No le pudo pegar bien. Sale la contra para el conjunto de Guaraní. 2 contra 2. Allí está Emanuel Ramírez. Jugó para Moreno. Aparece habilitado. Moreno corre. Ya tiene el dominio del esférico. Ahora jugó para Ramírez. Dejó pasar para Hernán. Buena la idea, pero Ramírez no vio que estaban retornando 2 defensores. Irala y también Carlos Gini, Robert. Sí, bien vos decías, 2 contra 2 en un momento dado, se acopló otro 3 contra 2. Pero Moreno cuando enganchó 2 más del 8 se sumaron para de esta manera contrarrestar la muy buena acción del Guaraní de contragolpe. Y la gente del 8 reclamándose mutuamente ahora esta acción, donde quedaron mano a mano prácticamente 2 defensores contra 2 delanteros, y especialmente contra Moreno, que es bastante rápido. Sin embargo, la mala decisión ahí en la zona final no le permitió al Guaraní resolver mejor esta jugada. Caído Pedro Villalba, el jugador albiceleste. También está en el piso Barrera. Aprovechan un rato varios jugadores para refrescarse. Beto Martínez, vendemos contigo. Vendemos, sí señor. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva de Éxitos, al Club Guaraní en este campeonato. San Rafael Servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamentos de terrenos, canalización, piscinas. Contactos al 0981-361-148 en calle Jobú, Coronel Oviedo. Elim Electrodomésticos S.A. Los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de Marzo en el barrio Capitán Roa. Elim S.A. sponsor oficial del Club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Bacaleano, contabilidad general, IVA, renta, gestiones municipales y laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Habrá córner. A ver, ¿lateral o córner? Lateral. Será lateral. Sobre costado izquierdo. Joel Barrios observando. Entró el Quine de Guaraní también para atenderle al número 5, Barrera. Tendrá que salir también para volver a la cancha. Posteriormente, 24 minutos, primer tiempo del partido, lateral que corresponde para Guaraní. Villalba también hizo lo mismo, ¿verdad? Sí, Villalba también está fuera. 10 cada equipo con 10 jugadores. Otazo, Moreno, lo llaman a Carlos Gini, también a Moreno, Efigenio. Joel Barrios va a resolver esta situación. Está observando lentamente, también se prepara Velázquez, más la advertencia para Celso Moreno, que vuelve cerca del portero Otazo.
Lo saca de esa zona Gini, viene el centro, prácticamente pelota arriba, Oviedo, peinó Oviedo, no estaba atento Moreno, con la marca encima también de Carlos Gini, quitó rápidamente Otazo, pelota que viene por arriba, marca Agüero por el costado derecho, habrá lateral que corresponde para el 8 de diciembre. Imprentas Gráficas 6 de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal, Marcos Benítez. Lateral, Richard Irala, entrego para Jonathan Ibarra, Jonathan Irala ahora, viene el centro, arriba Coronel, en el rebote quedó para Villalba, viene el centro, respondió bien el portero de Guaraní, el debutante Alan Prieto, otra vez en dos tiempos, atrapó la pelota, buen portero que presenta hoy Guaraní, aprueba en estas dos jugadas, realmente estuvo muy atento el portero Robert. Sí, señor, porque el remate fue ahí en las barbas, podríamos decir, del arquerito de Guaraní, ya sobre la línea del área chica. Sin embargo, rápida la reacción del arquero aurinegro para contener esta que fue muy clara a favor del 8. Hernán, acelera Hernán, el pase no llegó a Sergio Oviedo, que corrió hacia el otro lado, recupera 8 de diciembre, Hugo Pedro. Allí estaba Jonathan, falta de Velázquez, tiro libre que corresponde para el 8. Casa AS, sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julia Miranda Cueto, celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor, a buen precio sobre San Jud, Exayolas, teléfono 82-170. Atención, extendió el pase, banderina arriba, posición adelantada, dijo el asistente, levantó Robert, quedó la duda en esa jugada, varios del 8 reclamaron. Sí, señor, por derecha la jugada donde el 8 de diciembre tardó un poco, creo que el compañero para pasarle, ahí ya la gente del Guaraní pidió también el offside y nadie protesta, eso hace sentir que el pito del árbitro estuvo en lo correcto, podríamos decir, Mircea. Habrá salida que corresponde para el conjunto de Guaraní, pelota de Santiago González a cualquier parte, lateral para el equipo albiceleste. Abogado Francisco Varela desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera dama del club Guaraní, apoyando a su querido aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. De cabeza, marca González, muy pegada esa marca sobre Luqui Coronel. Ibarra quiere escaparse, lo detuvo con el brazo derecho. El jugador de Guaraní tuvo razón, Joel Barrios. Tiro libre que corresponde para el 8. Isidro Bogado, concejal. Lista 3, opción 7. Vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad del litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08, kilómetros 133. Alexander Baez preparado para este tiro libre, autorizó Joel Barrios, viene el centro, Alexander peinó, Luqui, cerquita, cerca del caño derecho del portero que fue acompañando con la mirada esta jugada, estuvo muy cerca el 8 de diciembre. Sí, señor, qué bien se elevó el jugador Coronel ahí en el vértice del área para este cabezazo. Se tiró Prieto, no iba a llegar, pero por poco. La pelota pasa por la derecha del arquero Prieto en la zona norte de este escenario deportivo, casi el primero para el 8 de diciembre. Quito Barrera, la pelota viene para Hernán, aguanta Richard Irala, ganó en esta jugada Bebeto, Iván, allí está Rodríguez, se llevó la pelota, eludió a su marcador, marca González, lateral que corresponde para el 8. Deman Store, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoya el 8 de diciembre. Pelota en el medio
medio campo, Alexander aparece aguantando. Sergio Oviedo jugó para Cocheré, tocó por el costado derecho, se equivocó en el pase, recupera Villalba, sale marcando Santiago González Moreno, de cabeza Gini, en el medio campo controla el esférico, Bebeto Núñez, jugó para Villalba, marcado por Velázquez, sigue Villalba, puso el cuerpo, quiso jugar de taquito, recupera Villalba en una escaramuza allí contra Velázquez. El árbitro dice que habrá tiro libre que corresponde para Guaraní. La tarjeta amarilla será para Pedro Villalba, según entiendo, Robert. No, yo creo que para el jugador de Guaraní que le dio la falta fue de Pedro Villalba, pero vamos a ver. Hubo una reacción, parece. Claro, por eso Pedro Villalba está caído. Él hizo la falta, pero el jugador de Guaraní le aplicó un manotazo. Una particularidad, lo veo con el 24 de Richard Irala, categoría 91. Debe ser el jugador de mayor edad de la categoría que fue campeón nacional con la selección ovetense en el año 2011. El otro es, que sigue todavía activo, vamos a decir, dentro del fútbol ovetense. El otro es Héctor Díaz del Coronel Oviedo, que es categoría 92. Ya todos los otros, Caguazú, Mayereyer, Pedro Duarte, todos los otros ya, Isidro Bogado, lo veíamos hoy el presidente del 8, en fin, Juan Carlos Cabrera, en fin, toda esa playa de jugadores que le dieron el último título de la Sub-19 ovetense, ya hoy retirados. Por eso hoy estábamos justamente encontrándonos con Richard Irala, me dijo 35 años, pero es el jugador de esa categoría, de los que siguen, vamos a decir, todavía jugando junto a Héctor Díaz, ya los dos únicos sobrevivientes de aquella playa que fueron campeones nacionales. 31 minutos del primer tiempo del partido, van al pequeño descanso, una pequeña tregua para refrescarse. Ambos equipos, con la autorización del árbitro, enseguida ya estarán reanudando el juego, Beto. Sí, señor. Mientras tanto, vendemos. La familia Mendoza Sosa apoya al Club 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternadores, parte eléctrica en general, chequeo computarizado. Lo espera detrás del Colegio San Roque. Celular 0985-663-442. Abogado Marcos Báez saluda a toda la afición deportiva de éxitos al Club Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamento de terreno, canalización, piscina. Contactos al 0981-361-148 en Calle Jovú, en la ciudad de Coronel Oviedo. Elin Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de Marzo en el barrio Capitán Roa. El IN S.A., sponsor oficial del Club 8 de diciembre. Muy bien, gracias Beto, muy amable. Señores, está empatado el compromiso, Robert, sobre 32 minutos de este primer tiempo del encuentro aquí en el Parque Albiceleste. 8 de diciembre, 0, Guaraní 0. Sí, señor, en otro partido hay gol del 11 de septiembre, Fernando Ruiz, y también hay gol del 12 de junio. 12 de junio gana 1-0 a Cerro Porteño. Son los partidos que están 2-0, 12, 11, 2-0 al San Miguel de visitante. Por eso es importante. Y los más viejos como yo, Mircea, recordarán un duelo particular entre 8 y Guaraní. Hay una rivalidad demasiado importante que hace al bicampeonato de Guaraní. Ya en el transcurso del partido, o tal vez al finalizar el primer tiempo, vamos a estar contando eso que yo creo que los viejos como yo estarán recordando, tanto la gente del 8 como especialmente la gente de Guaraní. Por el costado derecho recibe el esférico Luqui Coronel, es Iván Rodríguez en una carrera muy larga, pero terminó en las manos del arquero. El esférico, habrá salida que corresponde para Guaraní. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Galeano, Contabilidad General, IVA, Renta, Gestiones Municipales y Laborales. Siempre acompañando a su querido Club Guaraní.
Medio campo, trabó Maidana, Iván puso el pie, una jugada peligrosa, una plancha de hacia atrás de Jonathan Ibarra. Ahora tiro libre que corresponde para el conjunto de Guaraní. Imprenta gráfica 6C de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Sale Cabrera de zurda, despeja Ruizías, el esférico para Pedro Villalba que aparece sobre el costado izquierdo, marca Agüero, sigue Pedro, le robó la pelota Hernán, pidió falta, el árbitro no vio la jugada, sale Richard Irala, recuperó la pelota ahora, Agüero se le escapó, el esférico habrá lateral que corresponde para el albiceleste. Casa AS Sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos. Sobre Julia Miranda Cueto, celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio. Sobre Jaime Sanjud, Exayola, celular 0982-175-531. Se repuso en el medio campo Maidana, mucha imprecisión de ambos equipos en el medio sector. Bebeto Núñez jugando para quien aparecía por esa zona, a ver, aguanta Ibarra, Bebeto viene el centro, pelota por arriba, baja Coronel. Falta, dice el árbitro. Cometió Coronel sobre su marcador, Robert. Sí, señor. Me gusta el arbitraje de Joel Barrios. Las pequeñas faltitas no cobra, solamente las muy evidentes está cobrando. Creo que Carlos Paul Benítez debería hacer un curso rápido con Joel Barrios. Ya saben por qué dijo eso, Robert. 35 minutos del primer tiempo del partido. 0-0 está el encuentro. Abogado Francisco Varela desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoya a su querido aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Recuperó la pelota, Hernán se fue abajo, falta de Alexander Báez. Habrá tiro libre que corresponde para Guaraní, Robert. Sí, anoche estaba viendo el partido de Olimpia 2 de mayo acompañando a uno de mis hijos que es olimpista, ¿verdad? Pero cuando anuló el árbitro el primer gol de 2 de mayo, ahí dejé de verle el partido. Bueno. Ya me parecía. No es muy fanático, Robert, no es muy fanático, Robert. No. Tiro libre que corresponde para Guaraní. Llamada de atención para Hernán González, que discutió un poco con el jugador de 8 de diciembre, Alexander Báez. De cabeza quitó Cabrera, ahora lateral que corresponde para Guaraní, Beto. Isidro Bogato, concejal, lista 3, opción 7. Vamos por la renovación. Isidro Bogato, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad de litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08 kilómetros 133. Lateral que corresponde para el conjunto de Guaraní. David Morel detrás de la alambrada, casi detrás de la banca del 8 de diciembre, observando, dando algunas indicaciones. Pelota que viene por arriba de cabeza, quita Richard Irala. Intenta Cabrera, era Barrera el que alcanza, allí está Hernán González de zurda, intentó sorprender desde lejos, con ese remate fuerte salió desviado, Robert. Sí, señor, totalmente desviado. Hablaba vos en el comienzo de nuestra transmisión, Milciades, las ausencias en el 8 de diciembre. Las más notorias son las de Blas Fernández, Milder Báez y a uno que vimos recién por acá, Poste Benítez. Tal vez están lesionados, no sé si hay alguna situación o practicaron mal. Néstor Jiménez también. Pero de lo más notable, lo de Poste Benítez, lo de Báez, Milder y lo de Blas Fernández. Cinco jugadores, Robert. Milder Báez, Rodolfo Domínguez, Blas Fernández, Néstor Jiménez y Francisco Poste Benítez. Sí. Porque hoy creo que Domínguez tampoco, sí, son cinco jugadores hoy, Robert. Sí, eso también demuestra, Robert, de lo frondoso que es el equipo albiceleste. Sí, Domínguez y en este caso Néstor Jiménez están en la banca de suplencia, pero Poster ni siquiera está en el banco. Pelota recuperada por
Cóchere, ahí está Roberto Cóchere Espinosa tocando con González. Sale Guaraní por el costado izquierdo. Dema Néstor, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957. Avanza Guaraní, está González, quería escapar, se entraba en diagonal. Tocó primero la pelota Alexander Báez, este pierde nuevamente, quedó para Maidana, juegan para Agüero, Agüero por el costado derecho, marca Ibarra, quitó sobre Irala. Alexander Báez bajó tranquilamente para Efigenio Núñez. Bebeto baja y recibe en el medio campo. Villalba tiene compañía por derecha para Efigenio, muy fuerte. No le llegó el esférico cuando tenía el otro lado. Allí recupera Emanuel Ramírez. Ramírez eludió a Villalba. Metió la pelota por arriba para Celso. Sin embargo, Otazo sale tranquilamente, controla la pelota y sale el conjunto del 8. Iván Rodríguez aparece por la otra zona ahora. Villalba en el medio campo. Villalba sobre costado derecho. Ruiz Díaz sube por esa zona. Santiago marca, sigue Ruiz Díaz. Extiende, descarga sobre Villalba. Alexander en la cabecera del área. Baja mal el pase. Se equivocó y sale con todo Guaraní. Hernán en la conducción. Continúa Hernán. Moreno en posición adelantada. El jugador de Guaraní. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo albiceleste. El cronómetro marca 40 minutos. 0-0 está el compromiso. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoya al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoyando al 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternadores, parte eléctrica en general. Chequeo computarizado lo espera detrás del Colegio San Roque. Celular 0985-663-442. Bajó la pelota Rodríguez, entregó para Bebeto, devolución para Rodríguez, Villalba, Rodríguez, atención, llega al 8, sigue el remate. Villalba era el que aparecía, Iván Rodríguez marca oportunamente, barrera hasta el momento impasable. El defensor de Guaraní, el número 5, marca muy bien, quita cada pelota peligrosa que aparece por la zona del área chica. Habrá lateral que corresponde para el conjunto del 8 de diciembre. Pelota que viene por arriba, Ruiz Díaz, Maidana de cabeza, nuevamente lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva de Éxitos, al club Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamentos de terreno, canalización, piscina. Contactos al 0981-361-148 calle Jobú en Coronel Oviedo. Reposición de portería. Alan Prieto, sale el debutante en primera división en el equipo de Guaraní. Pelota por arriba, quita de cabeza Ruiz Díaz en el medio sector. Recupera Ruiz Díaz, jugó para Alexander. Báez con la pelota, sigue Báez a ras del piso, viene para Ibarra. Jonathan Ibarra lo va a encarar. Agüero, sigue Ibarra, continúa Agüero, pone el cuerpo, cubre la pelota y será salida para Guaraní. Robert, recta final de esta primera etapa, 42 minutos. Ya le tomó el pulso el defensor aurinegro a Ibarra, que siempre amaga y se interna por izquierda. ¿No te parece de atrás a nuestro amigo Freddy Ferreira? Pero, es decir, pero hace algunos kilos atrás, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Realmente muy parecido el asistente 1 del señor Joel Barrios. Será el hermano menor de Freddy, probablemente. Pelota que viene por arriba. Alan Prieto. Alan desvió Ruiz Díaz. Ahora tocando más atrás para Cabrera. Cabrera con la pelota. Por el costado derecho. Rodríguez bajó con la zurda, acomodó con la misma pierna, entregó para Pedro Villalba, devolución para Rodríguez de zurda, rebotó sobre Velázquez, el rebote quedó para Rodríguez, jugó para Pedro Villalba, en el rebote ya está Alexander habilitado, viene el remate, Alan Prieto desvió la pelota, el portero de Guaraní, será córner que corresponde al cuadro albiceleste. Robert. La persistencia del 8 de diciembre por derecha. Qué bueno lo del jugador que se recuesta por esa zona, no perdió nunca la fe. Siguió y el rebote le favoreció a la gente del 8 que remató. Pero la buena posición del arquero Prieto nuevamente acalla esta clara posición de ofensiva por parte de la gente del 8.
Autorizado, viene el centro, segundo caño, Ibarra baja, atención, pelota arriba. ¡Gol! ¡Gol del 8! Cabezazo de Carlos Gini. Dos cabezazos en el área, es igual a gol. Bajó en el segundo caño. Ibarra estaba bien ubicado. Carlos Gini, el defensor, clavó en el techo del arco, bajo el horizontal, donde no pudo llegar el arquero Alan Prieto. El primer tanto del cuadro albiceleste se produjo a los 43 minutos de la primera etapa. Otro golazo de Demonestor. Cabezazo de Carlos Gini. Golazo para el 8 de diciembre, Robert. Sí, señor, de alguna manera traicionó también el sol a la gente de Guaraní. En el segundo palo recibe el cabezazo el jugador del 8 de diciembre. Ibarra devuelve para la zona central. Y ahí totalmente solo. Gini tuvo tiempo hasta para colocar esa pelota lejos del alcance de Prieto para concretar en el epílogo de este primer tiempo, el primero para el equipo de 8 de diciembre. Falta de Hernán González, perdió el esférico contra Núñez. 3 minutos más, dice el árbitro, hasta los 48 irá este primer tiempo del compromiso. Tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador 1 para el 8 de diciembre, 0 para Guaraní. LIM Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. LIM S.A., sponsor oficial del 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Moreno recuperó el esférico, no llegó para Sergio Oviedo. Todo el primer tiempo muy bien cuidado por Cabrera y Gini. Sergio Oviedo casi ni se movió tanto. Viene pelota por arriba, el pase para Luis Coronel, quitó barrera. En el rebote ya está Alexander Baez. Alexander por el costado derecho, abre y extendió el pase para Iván Rodríguez. Se le escapó la pelota, habrá lateral que corresponde para Guaraní. El licenciado Octavio Galeano, Contabilidad General y Renta, Gestiones Municipales y Laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Imprenta Gráfica 6C de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contacto al 0971-285-146. Sale por la zona izquierda, 46:30, señores, 1 minuto y medio más y termina el primer tiempo, Robert. Sí, señor. Confirmado Carlos Gini fue el gol, ¿no es cierto? Porque el doble cabezazo a mí me confundió realmente, pero sí, qué oportuno lo de Gini, sí, y qué bueno para dar, entonces, para girar la cabeza y colocar ahí donde quiso, lejos de Prieto. Otro marcador, 15 de mayo, 1 Libertad, 1, sí, y el 12 de junio sigue ganando 1-0, pero con 1 menos. Se le escapó la pelota a Pedro Villalba, que corrió con todo, se esforzó demasiado. Allí está, sí señor. Qué buena pelota le bajó Ibarra, lejos de Prieto, legalmente allí, casi por debajo del horizontal. Sí, el cabezazo lateral que corresponde para Guaraní, Beto. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS Sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julia Miranda Cueto. Celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Cabrera caído, lo van a atender en el último segundo, prácticamente estamos en el primer tiempo. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjud, Exayolas, celular 0982-175-531, abogado Francisco Varela. Desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera. Recuperó la pelota Alexandre Báez, está para Efigenio. ¡Gol! ¡Gol!
buena recuperación en el medio campo. Error en la salida de Guaraní. Aprovechó muy bien el conjunto del 8 de diciembre. Alexander Báez sirvió para el zurdazo de Efighenio Bebeto Núñez. Festeja el cuadro albiceleste. Segundo tanto del equipo local. 2-0 está ganando en el final del compromiso. El gol se produjo a los 48 minutos. Primera etapa. Otro golazo de Demanster. Segundo tanto del 8 de diciembre y finaliza el primer tiempo, Robert. Sí, señor, un error de la salida de Guaraní, se confiaron ahí. Se aprovechó de esto. No tan rápido Efighenio, pero certero. Para recuperar primero con la zurda, acomodar. Como salía la gente de Guaraní, entonces Efighenio, ni corto ni perezoso, se internó 2 pasos ahí y ahí. El remate rastrero furibundo para vencer por segunda vez a Prieto, que salió desesperado tratando de achicar. Mucho premio para el 8 de diciembre en esta parte final del partido ante un Guaraní que hizo varias cosas interesantes, pero que recibió este segundo gol cuando terminaba la primera etapa, para de esta manera ir el 8 con una ventaja apreciable al terminar el primer tiempo. Así es, Robert. Terminó el primer tiempo con un muy buen arbitraje de Joel Barrios. Van al descanso ambos equipos. 2-0. Parecía Guaraní que estaba muy bien aguantando, pero luego se le vino algunos momentos donde no pudo contener. Incontenible el 8 de diciembre, que marca la diferencia de 2-0. Beto Martínez, Robert Peralta. Un pequeño resumen de la primera etapa, Robert. Bueno, un pequeño resumen, diríamos, en esto que fue una especialidad de la casa, podríamos decir, porque el 8 de diciembre hay que recordar que los 2 goles en la postrimería del partido ante el 11 de septiembre, hoy lo vuelvo a repetir, pero ante Guaraní, y en la primera etapa. Por eso ese andamiaje parejo de este partido, especialmente cuando Guaraní dividió la pelota en esta primera etapa, hacía presumir que sería un partido difícil para el 8, así como lo fue también el 11 de septiembre aquella vez. Sin embargo, el 8 tiene mucho oficio y nuevamente 2 goles a los 44 y a los 48. Imagínense ustedes, nuevamente el 8 de diciembre marca 2 goles en la postrimería de esta primera etapa para marcar una diferencia. Esto que hace entender que el 8 de diciembre es un equipo ducho, un equipo experiente, que está concentrado en todo momento para cuando hay paridad, para cuando hay divididas, para cuando las fuerzas son parejas, saca a relucir 2 jugadores experimentados, lo de Gini y lo de Bebeto Núñez. La otra vez fueron juveniles, pero esta vez sí, ya la experiencia del 8 de diciembre para someter a un Guaraní que no mereció tal vez tanto castigo en esta primera etapa, pero el fútbol tiene estas cosas. Ante el entusiasmo juvenil del Guaraní, sin embargo, capeó la experiencia de jugadores claves en el 8 de diciembre. Pero vamos por parte, entendiendo que esta primera etapa, dentro de un contexto general, ha sido un partido parejo. Porque el Guaraní, lejos aquel de entender que era un equipo renovado, joven, desconocido, hasta podríamos decir, sin embargo, vino de alguna manera, se plantó ante un equipo que tiene una estructura sólida. Decíamos lo de Otazo atrás, arquero joven pero ya consagrado, artífice de la conquista del 8 de diciembre ante el 11 a través de los penales, lo de Cabrera, lo de Gini atrás, lo de Efighenio, lo de Richard Irala, que si bien juega como zaguero lateral izquierdo, volantea muy bien por zona izquierda. Arriba la aparición de Ibarra, la aparición de Luqui, siempre le da al 8 una estructura sólida. Y ante eso Guaraní, con jugadores que no son muy conocidos, como el caso de Moreno, como el caso de González, atrás la presencia de este central Barrera, realmente le han dado a Guaraní una consistencia y han sostenido al 8 de diciembre y han dividido oportunidades, podríamos decir, en esta primera etapa, teniendo en cuenta el favoritismo del 8, especialmente jugando de local. Por eso hay que recordar aquellas jugadas más notorias que fueron en esta primera etapa. Teníamos Velázquez, recibió por zona izquierda en el minuto 6 para rematar, y de esta manera el desvío que casi sorprende al arquero Otazo para la primera incursión favorable a la gente del Guaraní. Posteriormente,
Por zona derecha, Ruiz Díaz, que tuvo mucha actividad hoy en el 8 de diciembre, por derecha incursionó. Tal vez la jugada pedía la combinación con otro compañero, sin embargo, él bien ubicado en el vértice del área grande, remató la pelota para de esta manera perderse la primera situación favorable al 8. Posteriormente, a los 14 minutos con 40 segundos, recordamos la de Figenio Bebeto Núñez, que tenía una pelota cedida por Pedro Villalba. El bote último antes del alcance de Figenio Núñez traicionó al muy buen 6 que tiene el conjunto albiceleste para de esta manera el remate de este elevarse por encima del travesaño. Luego la incursión rápida de Moreno por derecha le permitió al Guaraní de alguna manera emparejar otra vez las ocasiones de gol que tuvo el conjunto aurinegro en esta primera etapa. Un jugador que ha sido interesante, especialmente cuando apareció por izquierda, para posteriormente volcarse por derecha para hacer nuevamente tal vez de mayor precisión para Irala, para tratar de esa manera de incursionar también en el ataque del Guaraní. Posteriormente tuvimos dos de Luqui. Una de un cabezazo que lo contuvo el arquero Prieto de magnífica manera. Y la segunda ya, una peinada tras un centro de Báez, que de alguna manera tuvo la oportunidad de marcar y hacer la famosa ley del ex. Otra incursión rápida por derecha, la gente de Guaraní quedó pidiendo offside, sin embargo la incursión rápida de Ruiz Díaz por derecha permitió al 8 y siempre tener otra jugada de gol. Y llegamos al epílogo del partido. Decía yo al comienzo de mi comentario aquí en esta parte, la especialidad de la casa. La finalización del partido es exclusividad del 8, por eso a los 44 minutos, 43 con 55 minutos, 43 con 55 segundos para ser más preciso, gol del 8. Centro por derecha, descuidado, Ibarra en el segundo palo devuelve intencionalmente la pelota para la cabeza de Gini, que es un especialista en el juego aéreo. Este no solamente se encuentra solo, sino también arquea la cabeza como para dar de pleno el testazo y ubicar al ángulo superior derecho de Prieto la primera conquista del partido para festejar esto que parecía la victoria por la mínima del 8 ya otra vez en el epílogo de esta primera etapa. Sin embargo, el partido tenía mayor premio para la gente del 8. La parte final le permitió al 8 de alguna manera tener otra oportunidad de gol y cuando menos se esperaba, por una salida de la gente de Guaraní falsa, por zona izquierda, la pelota al medio, se desentienden de la pelota y ahí Lucho, como siempre, el experimentado Figenio Bebeto Núñez recibe, da dos pasos con la pelota, ve que nadie entra, ningún compañero entra, tampoco el zaguero de Guaraní, que no sabía si salía a marcar al compañero que acompañaba a Figenio o salía a marcarle al propio Bebeto Núñez. Sin embargo, Bebeto ve la posición del arquero que sale desesperado y de esta manera le coloca al palo izquierdo para que esa pelota mansamente y lejos del alcance de Prieto se concrete en el 2-0. Reitero, mucho premio para el 8, castigo para la gente del Guaraní, premio para la gente del 8 porque supo aprovechar, porque la experiencia de sus jugadores pudo relucir esta ventaja de 2-0 que no es definitiva y lo sabe la gente del 11, lo sabe la gente del 8, pero es una ventaja apreciable que el 8 lo tuvo al final de esta primera etapa. Muchas gracias, Robert Peralta, y su comentario de lo que fue estos primeros 45, en realidad 48-49, ¿verdad? Más lo que agregó el árbitro principal, el señor Joel, de lo que fue, repito, estos primeros 40 y tantos minutos en donde salió ganancioso el equipo del 8 de diciembre. Si vamos a ir por favoritismo, era favorito el 8 de diciembre, si vamos a ir por ese lado, por eso yo creo que también lo de Guaraní quiso hacer tempraneramente, se adelantó sus líneas, quería seguramente adelantarse y después aguantar, pero no logró tal cosa y ahí empezó a crecer en su fútbol el 8 de diciembre, de a poquito se fue acercando hasta el arco rival y ya cuando ya se iba el compromiso vinieron los dos sucesivos goles, 43 y 40 y 48, 0-9, muy bien controlado por
parte del compañero Robert el tiempo para la edición, sí señor, así mismo, exactamente, para facilitar el trabajo al amigo Hernán, sí señor, exactamente. Bueno, a propósito, cobra bien el amigo. Bueno, en lo que respecta a la selección paraguaya, el amistoso anterior ante Grecia ya gana y con alguna jugada interesante por parte del caguaseño, exquisitez futbolístico demostró, ya no es tan chico hoy en día, pero sigue siendo joven, lo de Julio Enciso, y el martes vuelve a jugar la selección paraguaya ante el equipo marroquí, ante Marruecos. He visto a las 15 horas va a ser el partido, el segundo de este combo y el último antes del Mundial, ¿verdad, Robert? El último en la era, por lo menos fecha FIFA, exactamente, por lo menos fecha FIFA, y sería el último, y en esta era del señor Alfaro, que Paraguay cambió totalmente, lo que tiene la parte técnica, siempre yo digo, Robert, porque Paraguay era diferente. Totalmente diferente, fue vergonzoso la participación de Paraguay en la Copa América. Y después, desde que apareció, y mira que yo no estaba muy de acuerdo, ¿para qué sacarle a su técnico a un equipo, a un seleccionado y traer? Porque eso sucedió con Alfaro, pero mira, nos cayó seguramente a todos, porque decíamos, el problema parecía que no era técnico, pero al final parece que era eso, Robert. Sí, se logró, se obtuvo, se cosechó mucho más de lo que se pudiera haber pretendido, digamos. Sí. Totalmente, totalmente. Esto está, señoras y señores, a punto de reanudarse. Va a haber 3 cambios en el equipo, 2 o 3. Ah, sí, porque uno está adentro. Sí, 2 serían los cambios que va a introducir el equipo aborigen, el equipo de Guaraní, para afrontar el segundo tiempo. Y se entiende perfectamente porque está perdiendo. No se dieron las cosas para el equipo de Guaraní en este primer tiempo, y obvio que el técnico tiene que realizar algo, tiene que hacer, y va a introducir, repito, 2 cambios para este segundo tiempo para ver si puede cambiar la historia en este compromiso. Ya la terna arbitral se dirige de vuelta también al campo. Muy buen trabajo lo dejó, él es cierto, lo dijo nuestro comentarista, nuestro relator. No pasó momentos difíciles, apremios, al menos en lo que fue este primer tiempo. La sacó barata Joel, pero también hay que decir, creo que tomó decisiones correctas. De hecho, siempre hay algunas jugadas que vamos a discutir, pero no fueron muy evidentes. Ya de vuelta nosotros damos paso a nuestro relator, el licenciado Mircea Amarilla, que se encargó de sacar algunas fotos en el entretiempo, compartiendo un poco con la familia, y ahora ya presto para el ser. Lastimosamente, y apelando a su antecedente académico, hoy no hubo nada de regalo de sus alumnos. No, ningún. Tengo pocos alumnos de este lado. A este lado hay pocos alumnos. Algunos saluditos así. Sí, pero hasta ahí nomás, porque estábamos todos pendientes. Y con que hay churros, hay helado, nada hoy por parte. Por lo visto, después del regalo del fin de semana, él se siguió comportando de igual forma, lo mismo, o sea que no hubo ventaja para el alumno. Entonces, ¿para qué más chifa? Bueno, Milciade, ¿qué tal? De vuelta, ya preparado para lo que va a ser este segundo tiempo. Ya también se produjo los cambios en Guaraní. Ambos cambios de Guaraní, Tiago Ortiz y Rodrigo Ríos. Gustavo Cardoso en el equipo del 8 ingresa, y no sé quiénes se fueron de Guaraní, Robert. Sergio. A ver. Sergio Oviedo. Uno es Sergio Oviedo. A ver, Maidana en el medio. Sí. Me parece que Maidana tampoco le veo. Los dos. Los dos corpulentos. Sí, señor, así mismo es. Bueno. Sentido de Beto. Ingresó para esta segunda etapa, pero lo veo sentido. No sé si se va a reponer, si va a continuar en esta segunda etapa, y vamos a ver por quién entra un jugador. No, me parece que no es Bebeto. No, Bebeto está perdido. Estaba sentido, ingresó para el segundo tiempo, pero estaba sentido ahí. Ibarra también está. Sí. Ibarra también. Lo refrescaron un poco, agua fría por la cabeza.
Bebeto creo que también al igual, no sé si Bebeto le estaba hablando por ahí, Villalba. para mí. Villalba salió, ¿verdad? Se fue Villalba el 16, se viene el 26, Sergio Oviedo por un lado y Juan Maidana, ambos de Guaraní. Segundo tiempo a punto de iniciarse. Está todo listo, señores. Cronómetro en cero. Joel Barrios estirando poco ahora sí. Señores, segundo tiempo en marcha. Movió Luqui Coronel para el 8 de diciembre. Segundo tiempo del partido, 8 de diciembre, 2, Guaraní 0. Segundo tiempo en marcha. Y a través de Canal 5 TV Max y a través de Fútbol Ovetense, nosotros seguimos disfrutando los relatos del licenciado Milciades Amarilla. Será lateral para el conjunto albiceleste, Robert. Sí, ahí Francisco Poste Benítez nos confirmó que el problema es en la rodilla del ariete del 8 de diciembre. Pelota por arriba, arquero, grita Alan Prieto, sale, atrapó, sale por el costado derecho, entregó para Hernán González, entra en el medio, en diagonal ahora, circula sobre costado derecho, Thiago Ortiz, posición adelantada del recién ingresado en el equipo aurinegro, habrá tiro libre que corresponde para el 8. Entiendo que los cambios de Guaraní son por una cuestión física, porque tanto Oviedo como el 7 también hicieron buen trabajo, solamente que un partido donde hace mucho calor, donde se corre mucho, debo entender que para darle mayor fluidez y mayor correría, podríamos decir, si cabe un término a la gente de Guaraní, los cambios tempraneros al inicio de esta segunda etapa. Pelota por arriba, bajó Bebeto, sale, interceptó Cocheré, metió la pierna Agüero, falta sobre el jugador albiceleste. Habrá tiro libre que corresponde para el 8. Elim Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de Marzo, en el barrio Capitán Roa. Elim S.A., sponsor oficial del Club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Galeano, contabilidad general, IVA, renta, gestiones municipales y laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní en este campeonato. Imprenta gráfica 6C de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 71-285-146. Autorizado, va al centro, segundo caño arriba. Cabrera no alcanzó el esférico. Habrá reposición de portería para Guaraní con Alan Prieto. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS Sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julia Miranda Cueto, celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Sobre el costado izquierdo viene el esférico, corre Ibarra, Santiago por el cuerpo, sale Alan Prieto. Se fue al piso, atrapó la pelota y va a salir para el conjunto aurinegro. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel. Ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjud de Exayola. Celular 0982-175-531. Abogado Francisco Varela. Desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Hernán aparecía por la zona derecha, marca Richard Irala, que hoy juega como lateral izquierdo en el equipo albiceleste. Cabrera sale, casi corta la jugada, pero sin embargo, pelota que quedó para Moreno. Thiago Ortiz, viene pelota en el segundo caño, arriba cae y despeja Ruiz Díaz. Habrá lateral que corresponde para el conjunto aurinegro. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoyando a su querido aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre. Bajo Moreno, entrego para Ramírez, este juega por el costado, a ver, en el medio para Hernán, de zurda Hernán, el remate en las manos de Otazo, sin complicaciones en dos tiempos. El arquero sale para 8 de diciembre. Primer remate al arco, en este caso de la gente de Guaraní, 3 minutos 40. El remate de Hernán que contiene el arquero Otazo, poco en este segundo tiempo, pero es Guaraní el que nuevamente, acuciado por la necesidad, sale a jugar un poco más en esta segunda etapa con dos cambios juveniles. Barrera tiene el esférico cerca del banderín del córner. Luis Coronel punteó primero. Hernán, a ver, perdió la pelota. Atención, viene el centro a ras del piso.
Banderín arriba, salida que corresponde para Guaraní. Isidro Bogado, concejal, lista 3, opción 7. Vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad, litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08, kilómetro 133. El balón en el medio de cabeza, Roberto Cochere, Ríos. Se extiende el pase largo, corre Irala, Hernán, ambos llegan al esférico, empujó Hernán, sí señor, falta del jugador aurinegro, tiro libre que corresponde para el 8, 5 minutos, segundo tiempo del encuentro, 2-0 gana el 8 de diciembre a Guaraní. Deman Store, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes, contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957, Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoya al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoyando al 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Recupera la pelota Bebeto Núñez para Velázquez. Corría Alexander Báez. Quito Velázquez, lateral para 8 de diciembre. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternadores, parte eléctrica. En general, chequeo computarizado lo espera detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva de éxitos al Club Guaraní. Sale el equipo aurinegro de cabeza, Carlos Gini, el autor del primer tanto. Sale para el conjunto albiceleste, jugando para quien aparece Cardoso, marca Agüero, se equivocó en el pase, no llega Guaraní a conectarse bien en el medio campo, muy disperso el equipo aurinegro del barrio San Pablo, lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva de éxitos al Guaraní. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamento de terreno, canalización, piscinas, contactos al 0981-361-148, calle Coronel Oviedo. Pelota sobre costado izquierdo, viene, sale Alan Prieto, atrapó el esférico y sale para el conjunto aurinegro. Ramírez, lo persigue Alexander Báez, se frenó Ramírez, ya tiene una opción de pase, entregó para Ríos, ahí está Ríos con el esférico. Tocando por el costado izquierdo para Moreno, falta, no, Ruiz Díaz, el árbitro dejó seguir la jugada, falta de Ramírez, tiro libre que corresponde para el 8 de diciembre que está ganando 2-0. Elim Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar, sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. Elim S.A., sponsor oficial del 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Bajo Iván, entregó para Bebeto, pelota por arriba, banderín arriba del asistente, tiro libre de salida que corresponde para Guaraní. El licenciado Octavio Galeano, contabilidad general, IVA, renta, gestiones municipales y laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Imprentas gráficas 6C de Clemente Martínez, sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactos al 71-285-146. Y bajo Moreno, se les fue la pelota lateral que corresponde para el 8 por el costado derecho. Bueno, poco en este segundo tiempo, la necesidad del Guaraní no se ve reflejado en el campo de juego, poco ha mejorado, y el 8, reitero, equipo ducho que sabe manejar este tipo de situaciones, hasta ahora conteniendo bien. Una probable levantada de Guaraní, podríamos decir, en esta segunda etapa. Barrera sale desde el fondo, Sipto se llama el jugador, Sipto. Con P, no es Sixto, ¿verdad? Sí. Será salida que corresponde para Guaraní sobre el costado izquierdo, Robert. Sí. Pelota por arriba, quita Ruiz Díaz, bajó Emanuel, empujó a Cardoso. Falta del jugador aurinegro. Será tiro libre para el 8 de diciembre, Beto. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS Sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos, sobre Julia Miranda Cuet. Atención, buena pelota para Tiago Ortiz. No definió Tiago. En vez de buscar un poco con la derecha, intentó meter un pase para Moreno. Robert, desaprovechó Guaraní. Eran 2 contra 2 y que bien le quedó al jugador, a Tiago, pero no tuvo mejor tino para él, hubiera pateado o hubiera girado para ver la posición del jugador. Será lateral que corresponde para el conjunto del 8.
Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel Ventas, al por mayor y menor, a buen precio sobre Jaime Sanjud. Exayolas al celular 0981-175-531. Abogado Francisco Varela. Desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoyando a su querido aborigen en esta temporada. Pelota de Rodrigo. Ahí está para Cocheré sobre costado izquierdo. Ya recibió Hernán. Allí está Hernán González de zurda arriba sobre el horizontal. Cerca de los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro, Otazo prepara la salida para el equipo albiceleste. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre. Isidro Bogado, concejal, lista 3, opción 7. Vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y de éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Salutazo para el 8 de diciembre. Salta Luqui Barrera, recupera. 8 de diciembre con Cardoso, gira Cardoso, protege el balón, observa el panorama, metió la pelota para Alexander, desvió con la zurda Velázquez, baja Barrera, lo persigue Alexander, corre todas las pelotas, ahí está Cardoso en el medio campo, entregando a Ruiz Díaz, recibe por el costado derecho, Ruiz Díaz sigue, Ríos interceptó la pelota, se viene la contra de Guaraní, atención en el medio, se arma la jugada, Ramírez puso el cuerpo, recupera el esférico, el 8, perdió nuevamente, recupera ahora, Iván puso el cuerpo, protege el esférico, Cocheré sale, Ramírez abajo, no pasó nada, dice el árbitro, recupera el 8 de diciembre, Iván Rodríguez, jugó para Bebeto, allí se fue al piso, Hernán no alcanzó, Bebeto, toca bien ahora con Iván, en el piso, Ríos, Agüero, ahora está Cocheré en el medio campo, jugando para Moreno, corre Moreno, con Ruiz Díaz, no puede alcanzar el esférico, habrá lateral que corresponde para 8 de diciembre. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad del litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08 kilómetro 133 de Manstore. Diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-957. Jonathan Ibarra está sentido. Piden camilla para el jugador albiceleste. 12 minutos. 12 ahora. 12 minutos. Segundo tiempo del encuentro. 2-0. Se viene otro cambio en el conjunto albiceleste, Robert. Sí, señor. Casaca 22, tengo entendido. David Coene va a ser el segundo cambio en el 8 de diciembre. Seguro que es por Ibarra. Hacia ahí mira Coene para ingresar. Vamos a ver si se confirma eso. Ibarra está asistido y ya entra el jugador David Coene. El segundo cambio en el equipo albiceleste, lateral que corresponde para el cuadro local. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña apoyando al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al 8 de diciembre en esta temporada buscando otra estrella más. Ríos trabado por Rodríguez, ganó este del 8. Entregó para Alexander Báez, viene pelota por elevación, salta Alan Prieto, descolgó, viene el arquero, intenta la salida rápida. No tiene opciones, prepara la salida para el equipo guaraní. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranques, alternadores, parte eléctrica en general, chequeo computarizado lo espera detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva y de éxitos al Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de Tajamar, cargamentos de terreno, canalización, piscina, contactos al 81-361-148, calle Job, Paraguay. Posición adelantada de Moreno, habrá salida para el cuadro albiceleste. Bueno, Guaraní debe hacer un descuento rápido si quiere reaccionar en este partido. El 8 maneja bien, tampoco está exento a un tercero del 8 de diciembre en este partido. Marco Báez. Sí. Está en la banca de Guaraní. Entiendo que es el mismo Marco Báez que fue varios años titular en el conjunto de Guaraní. Allí tiene el esférico Hernán González, Ramírez el centro, desvió Cabrera, sale rápidamente Alexander Báez, interceptó la pelota, Velázquez en el rebote, Báez, ahora recupera Cocheré, mira por el costado derecho, tiene opción de pase para Hernán, muy fuerte, no alcanzó, será salida para el equipo albiceleste, Robert. Me estaba fijando en la camilla del 8 de diciembre y tiene unos colores albicelestes.
que me hacen recordar mucho a aquel lejano 87, la primera conquista del 8 de diciembre, que tenían esos colores, esos vivos colores del 8 de diciembre. Caramba, cuando nadie pensaba, cuando todo se suponía que iba a ser una final 8-12, sin embargo, el Cerro le da la ayuda de su vida al 8 de diciembre para de manera sorpresiva, ser campeón por primera vez de aquellos 12 títulos que actualmente tiene la entidad, hoy afincada aquí en calle Itacurubí. Moreno le ganó a su marcador, sigue Moreno. El remate de Carlos Gini, espectacular. El rechazo de Carlos Gini. Ahí está Ramírez, no pudo, Ramírez se enredó con la pelota. Santiago marca, recupera Agüero para Guaraní, sigue Agüero, viene el centro en las manos de Otazo. Sin problemas, quitó, ahora se levanta, digo bien, va a quitar el jugador, el arquero del 8 de diciembre, Robert. Sí, señor. Mira que estaba mirando mi planilla de anotaciones y tengo una sola jugada en este segundo tiempo peligrosa. Realmente muy confuso. Guaraní no mejora, corre mucho, pero tampoco tiene mucho la pelota, la divide mucho con la gente del 8, que también está conteniendo bien un probable avance del Guaraní, tratando de descontar rápido esto que se mueve muy favorable a la gente del 8. 15 minutos, segundo tiempo del encuentro, sigue el 2-0 a favor del 8 de diciembre. Elin Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo, en el barrio Capitán Roa. Elin S.A., sponsor oficial del club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Galeano, Contabilidad General, IVA, Renta, Gestiones Municipales y Laborales, acompañando a su querido Guaraní. En el medio campo, Cardoso tocó con la mano, sin embargo, aquí aplicó ley de ventaja. El árbitro jugó para Velázquez sobre el costado izquierdo. Lo marca Ruiz Díaz, sigue Velázquez, se fue al piso, le robó la pelota. Rodríguez, sale Rodríguez, marca Santiago, Santiago se queja, ahí está, sigue Santiago, tiene la pelota, Santiago lo tiene de la remera al jugador del 8, allí sigue teniendo, Santiago sale, habrá lateral que corresponde para el 8 de diciembre. Imprenta Gráfica 6C de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contactó al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Casa AS Sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julia Miranda Cueto. Teléfono 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Será córner que corresponde para el conjunto albiceleste. Rodríguez se prepara. Iván Rodríguez autorizado, va pelota arriba en el primer caño, quitó Ríos, rebote que queda para Ruiz Díaz, sigue Ruiz Díaz, Ríos interceptó el esférico para Guaraní, se fue en el piso, puso el cuerpo, allí sale Ríos, tiene dominado el balón, viene el centro, otra vez Santiago, González, sale Velázquez de zurda, levanta el esférico buscando a Ramírez, Cardoso de cabeza para Otazo, el arquero del 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjud de Exayola, celular 0982-175-531, abogado Francisco Varela, desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Tiene dominado el balón el jugador de Guaraní, sale Velázquez con todo, de cabeza, interceptó Cardoso, el pase atrás de Ríos, Cochere tocando para Agüero, sale Guaraní lentamente en el medio campo, Agüero jugando para Hernán González con la pelota, allí está Hernán Cochere marcado por Báez, el pase fue para Ramírez perdió el control, no, desvió, Báez, lateral para Guaraní, repuso Ramírez, Cochere ahora, entregando por el costado izquierdo, Santiago González para Velázquez, sale Guaraní, pelota por arriba, marca Ruiz Díaz, Cardoso en el medio campo, recuperando balón, entregó para quien, Bebeto, se fue en el piso, el número 22, David Cohen, sale por el conjunto de Guaraní, Velázquez con la pelota, cerca de los 20, sale Ríos por el costado derecho,
demasiado fuerte el balón. Habrá lateral que corresponde para el conjunto albiceleste. Licenciada Marta López, ex primera dama del club Guaraní, apoya a su querido aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva de Éxitos a su querido 8 de diciembre. Isidro Bogado, concejal lista 3, opción 7. Vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva de Éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Jugador caído en el equipo albiceleste, Robert, cerca de los 20 minutos. Sobra mucho tiempo, Robert. Sin embargo, Guaraní no muestra signos de reacción. Sí, señor. Muy combativo el partido. Muy combatido el partido. No, hay mucho enredo, mucha marca, mucho reclamo. Lo que me gusta de Joel Barrios, no se deja intimidar por el griterío, por los reclamos. Las faltitas, reitero, no cobra. Solamente las muy evidentes, las que impiden el progreso de un jugador, está cobrando. Y que se hace merecedor del respeto de ambos equipos. Por lo menos hasta ahora no hubo reclamos mayores, podríamos decir, ante la labor arbitral del arbitraje ovetense de Joel Barrios. Tercer cambio en el 8. Va a entrar Carlos Almirón, tengo entendido, el 11. Vamos a ver quién sale. Entiendo que va a ser el jugador que va a ser reemplazado en este momento, que va a ser retirado en este momento, digo bien. Para de esta manera también el 8 apelar a aquello que tiene y de sobra, la experiencia para tratar de embarullar un partido que la tiene controlado. Guaraní tuvo una sola en este segundo tiempo, mayormente no ha tenido el 8 de diciembre también otra jugada de gol, por eso este 2-0 sigue siendo cómodo y distante a favor del equipo albiceleste. Retirado en camilla el jugador albiceleste, vamos a identificar de quién se trata. Es Iván Rodríguez. Entonces, sí, se fue Rodríguez, ingresó Carlos Almirón, número 11 en el equipo local, que está ganando 2-0, lateral que corresponde sobre punta izquierda, pelota que viene para Bebeto, ahí está Núñez, Coronel, marca Velázquez, pifió el esférico, está Alan Prieto, atento el portero aurinegro y sale. Copec S&S de Silvio Duarte, calidad de litro exacto y precios bajos sobre ruta PI 08, kilómetro 133, de Manestor, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991 550 957. Pase de Hernán González para Ramírez. Se enredó entre tres defensores del 8 de diciembre. Marca Santiago González. Pelota que viene por arriba. Recupera Bebeto Núñez. Entregó Cardoso. Jugando por arriba para Carlos Almirón. Acelera. Quiere ganar a su marcador. Sigue Almirón. Ya puso el cuerpo el jugador aurinegro. Será salida que corresponde para el equipo visitante. Santiago González no es el periodista, ¿verdad, Beto? ¿Sí? No es Santula. No es Santula. No es, está lejos de ser. Está Fariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Tras Fariña, apoyando el 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya el 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranque alternador, parte eléctrica en general, chequeo computarizado lo espera detrás del Colegio San Roque. Celular o 0985-663-442. Bajo Moreno de cabeza, Cabrera, Moreno lo atropelló directamente a Cabrera. Un choque, a ver, en la altura de la cintura. Moreno también, no sé si Moreno se tropezó porque lo he visto tan fuerte que chocó al defensor. El defensor ya tenía totalmente la ventaja. Sí, señor, por eso rápida fue la jugada y rápida también la reacción del árbitro para permitir el ingreso de los asistentes, tanto del 8 como del Guaraní, en esta jugada que tenía favorable el conjunto de Guaraní, pero que no supo sacar provecho en esta parte. Quería aprovechar esta interrupción para recordar algo que ustedes los jóvenes no van a recordar, ¿verdad? Pero los contemporáneos míos, los viejos como yo, van a recordar de un antecedente que marca el Guaraní 8. Año 92, perdón. Año 92, semifinal 8 Guaraní. 8 venía de ser campeón ante el Galicia, iba a repetir final, esta vez ante el 12 de junio. Y sin embargo Guaraní protesta y le gana ambas instancias al 8 de diciembre y pasa a jugar la final el Guaraní ante el 12 de junio.
para el primero de los dos títulos que tuvo Guaraní de manera consecutiva, 92 y 93. Aquella resolución a través del escritorio tuvo una dilación de casi 3 meses. Por eso hay una rivalidad histórica, reitero yo, que los contemporáneos míos van a recordar entre el Guaraní 8 de aquel año 1992. Y 95 por ahí era que jugó en la primera, ¿verdad? Guaraní. Guaraní jugó de manera consecutiva los años 93 y 94, fue invitado a Primera División. Repondrá Cabrera, amonestado Celso Moreno, Robert, con tarjeta amarilla por la falta sobre David Cabrera. Sale Barreto, impecable Barreto, el defensor de Guaraní en las jugadas, en los diferentes momentos, en el mano a mano siempre sale ganando. Barrera, sí, Barrera. Cipto Barrera, sale Bebeto Núñez, se entregó para Carlos Almirón, está Almirón. Rebotó la pelota en el defensor de Guaraní, por poco Carlos Almirón anota el tercer tanto, córner que corresponde para el cuadro albiceleste. Buena combinación por izquierda, recibió Bebeto, le cedió a Almirón, amagó tirar, colocó bien la pelota, colocado el desvío del jugador de Guaraní, impide el tercero a favor del equipo albiceleste. Córner para el cuadro albiceleste, coloca la pelota Carlos Almirón, Durense le va a pegar con la derecha, autorizado, va al centro en el segundo, Caño Cabrera bajó de cabeza, el arquero Alan Prieto de Guaraní sale rápidamente, atrapó el esférico y juega por arriba buscando a Hernán González, marcado Hernán, bajó para Ramírez, Tiago Ortiz jugó para Moreno, bajó Celso, de zurda busca el perfil, está Celso, gol, gol de Guaraní, descuenta el marcador, el número 19 Celso Moreno, buena jugada de Guaraní, salida rápida del portero Alan Prieto, bajó con la espalda prácticamente Hernán, jugó con Tiago Ortiz y Celso rápido, jugador que le ganó a su marcador, anota el tanto de descuento para el equipo de Guaraní, descontó Guaraní a los cuantos minutos. A los 26 minutos de la segunda etapa, otro golazo de Demanestor. El gol de Guaraní, el descuento 2-1, se pone a tiro de empate, Robert. Bueno, cuando reclamábamos mayor acción por parte de la gente de Guaraní, viene esta recuperación rápida. La pelota para Moreno, que estaba marcado, pero se agenció porque es rápido, porque es técnico, para sacarse el marcador de encima y de esa manera colocar de zurda al palo izquierdo, al palo más lejano de Otazo, para de esta manera descontar. En el minuto 26 a favor de Guaraní. El jugador salió bien, Velázquez le hizo el caño a Cardoso, una jugada de lujo del jugador aurinegro. El arquero Otazo tiene el balón, va a salir para el conjunto local. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva y desea éxitos al Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamentos de terrenos, canalización, piscina, contactos al 0981-361-148 calle Coronel Oviedo. Pelota arriba, bajo Almirón, Luis Bebeto, el arquero, sale Alan Prieto, atrapó la pelota para el conjunto de Guaraní, busca la salida rápida nuevamente por arriba para Moreno, quita de cabeza Cabrera, pelota por arriba, saltó Barrera, sale Agüero, jugó para Ríos, ahora sale Barrera por el costado derecho, vuelve a Ríos. Dice que habrá lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Elim Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. Elim S.A., sponsor oficial del club 8 de diciembre. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Licenciado Octavio Galeano, contabilidad general, IVA, renta, gestiones municipales y laborales. Siempre acompañando a su querido Guaraní. Sobre costado derecho. Intenta Guaraní con Hernán Ramírez, ahora Emanuel continúa
con la anuencia del asistente, viene pelota por arriba, Thiago intenta bajar de cabeza, pero quita Ruiz Díaz, sale Carlos Almirón para el equipo albiceleste, recuperó Ríos, Thiago ahora jugó Hernán, está Moreno, entregó para Emanuel Ramírez, remató con la derecha, interceptado ese balón por el camino, sale Ruiz Díaz, parece que quiere reaccionar Guaraní, recupera la pelota, Cardoso entregó mal, sale la contra para el conjunto albiceleste, atención, puede ser el tercero, señores. Carlos Almirón continúa, pica fuerte, Carlos, vale el pase, sale Alan Prieto, sale para el conjunto de Guaraní, pelota por arriba, bajo Cardoso, toca y toca el conjunto del 8 de diciembre, Robert. Bueno, partido entusiasmado ahora el Guaraní por el gol, con mucho punto honor, con mucha vergüenza deportiva, sin tener el nombre del 8 de diciembre, pero sí con la sapiencia, con la categoría de estos juveniles, está tratando de emparejar la situación. Sale por la zona derecha, Ruiz Díaz marca González sobre David Coene. Habrá lateral que corresponde para el equipo albiceleste. 2 cambios. Se preparan ambos jugadores de Guaraní. El 14, Marcelo Escobar, tercer cambio. Y el 17, Marcos Báez. Sería el cuarto cambio en el conjunto aurinegro. Robert. Sí, señor, vamos a ver quiénes salen. Tengo entendido que Cocheré es uno de ellos. A ver si esa situación se da. En el equipo aurinegro. Qué lindo momento del partido, porque ganó entusiasmo. El gol de Guaraní, en el momento que más necesitaba, Moreno saca un remate de zurda colocado a la izquierda del buen portero Tazo. Le permite a Guaraní soñar de un partido que estaba favorablemente al 8 de diciembre. Sin embargo, este remate sorpresivo, cuando estaba marcado Moreno, sin embargo se ladeó con un par de amagues para de esta manera someter, y bien colocado el remate de Moreno para de esta manera colocar el 2-1, colocarle emotividad y colocar en suspenso el resultado final de un partido que ha tenido un largo momento, unos 60, 70 minutos aproximadamente de predominio del 8 de diciembre. Primeramente en el trámite de juego y posteriormente ya en el epílogo de este partido en el marcador, que le permite hasta ahora al 8 de diciembre una victoria. Pero este entusiasta Guaraní, y por sobre todo ahora con jugadores jóvenes, tal vez con la experiencia de un Marcos Báez, le va a permitir encarar esta última parte del partido tratando de rescatar y de hacer la del 8 en cancha de 11. El empate en campo ajeno. Fueron a un minuto de tregua, sobre 31, ahora casi 32. Ingresan Marcelo Escobar y Marcos Báez. Agüero es el otro cambio, Robert. El número 16, Brian Agüero. Y el otro es Roberto. ¿Es Roberto Cocheré? Sí. ¿Verdad? Sí. Roberto Cocheré también abandonó el terreno de juego. Sí. Trabajó bastante en el medio campo, corrió muchísimo. Roberto Cocheré Espinosa, el cuarto cambio. Ingresaron de vuelta, reitero, Marcelo Escobar y Marcos Báez. 32 minutos, segundo tiempo del encuentro, lateral que corresponde al equipo albiceleste. Imprenta Gráfica 6 de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación, celular 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Pelota por arriba, Bebeto Núñez, a ver. Falta, banderina arriba, falta, dice el árbitro, falta. Tiro libre que corresponde para Guaraní. Era Bebeto, porque Beto no juega nada. Sí. Sobre el costado derecho, Marcelo Escobar, su primer contacto con la pelota, mal el pase en el medio campo. Bebeto Núñez, no es Beto Martínez, ¿verdad? No. Ahí está Bebeto, protege la pelota, falta sobre el jugador experimentado del 8. Habrá tiro libre que corresponde al equipo albiceleste. Casa AS, sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julio Miranda Cueto. Celular 0972-419-576, apoyando al 8 de diciembre. Carnicería El Progreso del señor Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjute Sayola. Celular 0982-175-531. Lateral para el equipo local, 2-1 está el partido
Sobran 11 minutos aproximadamente, Robert. Llegamos a los 34 minutos, segundo tiempo. Final con pronóstico reservado. Porque está el 8 de por medio y porque está un entusiasta guaraní también de por medio. Pelota por elevación. Baez hasta el portero Alan Prieto, que saldrá para Guaraní. Abogado Francisco Varela desea éxitos a su querido 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta López, ex primera dama del Club Guaraní, apoyando a su querido aborigen en este campeonato 2026. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Ganó de vuelta el jugador del 8, Baez. Velázquez salió, no marcó bien. Fue la pelota de Bebeto Núñez para Luqui Coronel. Ahí está Luqui, trabado por Velázquez. Recibe Thiago Ortiz. Ríos sale con todo Guaraní. Sigue Thiago Ortiz. No fue fuerte el pase. Se tiró Thiago por el jugador que se escapaba, Ruiz Díaz. Sobre costado derecho. Jugó para Bebeto. Allí está Bebeto Núñez. Se enganchó. Está en el área, sigue Bebeto. Remate fuerte de zurda, centro al arco, Robert. Salió muy abierto al final este remate de Bebeto Núñez. Bebeto por derecha, caso raro de ver, pero aquí, cuando el marcador le salió, picó largo, parecía, pero ya para su zurda, para rematar. No fue remate, no fue centro, ninguna de las dos cosas, pero esto fue peligroso para el arco de Guaraní. Estaba el tercero del 8, pero la mala resolución de Bebeto le impidió mayor peligro a la gente del 8 de diciembre. El remate cruzado, nadie tocó, por eso no se concretó el tercero del 8 de diciembre. 35 minutos, segundo tiempo del encuentro. 2-1, gana 8 de diciembre a Guaraní. Isidro Bogado, concejal, lista 3, opción 7, vamos por la renovación. Isidro Bogado, concejal 2026. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec SIS de Silvio Duarte, calidad, litro exacto y precios bajos. Sobre ruta PI 08, kilómetro 133. Será lateral para Guaraní. Y en este momento se efectúa el último cambio. Se va Bernardino Velázquez, el número 4, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Velázquez se fue. Ingresa Kevin Cáceres. Sentido, el jugador de Guaraní se retira. Sí, señor, una pelota dividida por izquierda se sintió y el último cambio en el conjunto de Guaraní. Kevin Cáceres. Ingresó Kevin, primer contacto con la pelota, elevó un centro, Cabrera quita. Con el cabezazo despejó el balón, el peligro. Habrá lateral que corresponde para Guaraní, Beto. Deman Store, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991-550-900. Cuidado, viene pelota arriba, de cabeza. Moreno, otra vez alta, Otazo. El árbitro ya anuló la jugada, Robert. Reclaman los jugadores de Guaraní porque se concretó el gol. Bueno, Otazo ya dejó la jugada porque Barrios ya sancionó la falta, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué se le puede decir a Joel? Que estaba cerca. La gente de Guaraní reclama, pero sí hubo la falta del empujón al arquero que tiene preeminencia siempre en esa zona. Sin embargo, esa pelota dividida, la gente de Guaraní entendió como pelota perdida por el arquero, la falta cobrada a favor del 8 de diciembre. Moreno, como siempre, muy incisivo en cada jugada, es el que marca la diferencia en la delantera aurinegra, Beto. Transfariña del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general Transfariña, apoyando al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al 8 de diciembre en esta temporada. Pelota que viene por arriba, remate fuerte de Celso Moreno. Robert, llegó Guaraní. Sí, señor, pelota sorpresiva, perdió el 8 de diciembre en la salida, le quedó a Moreno que un remate sorpresivo, le pasó a Otazo, la pelota felizmente para él quedó un poco lejos. Salida para el conjunto del 8, que cerca estuvo Guaraní, intentando desde la distancia, tratando de empujar un poco. No sé, 8 de diciembre, se está confiando demasiado, parece Robert. 38 minutos, avanza el cronómetro, 2-1 gana el cuadro albiceleste. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta, reparación de arranque alternador, parte eléctrica en general, chequeo computarizado lo espera. Detrás del Colegio San Roque, celular 0985-663-442.
Pelota arriba de Santiago González, llegó para Thiago Ortiz, de cabeza Carlos Gini, desvía Richard, Santiago insiste, despeja Ruiz Díaz, Marcos Báez aparece por esa zona, Kevin Cáceres, quita Cardoso, pelota que viene por elevación, lo persiguen a Luis Coronel, Barrera desvía la pelota, Barrera punteó primero, lateral que corresponde para el 8. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva y desea éxitos al Guaraní en este campeonato. San Rafael Servicios de Pedro Cáceres, limpieza de tajamar, cargamento de terreno, canalización, piscina, contacto al 0981-361-148 en calle Coronel Oviedo. Están preocupados algunos del 8, Robert. Es que Guaraní quiere el empate. Atención. Viene la jugada de Carlos Almirón. Rebotó sobre Marcelo Escobar. ¿Habrá lateral o córner? Lateral, Robert. Y unos 10 minutos se jugaron en campo de juego del 8 de diciembre. Ahora está saliendo el 8 de diciembre tratando de, así como decías vos, salir de esa preocupación. Porque el Guaraní se fue con todo en busca del empate. Tuvo un par de oportunidades no muy claras para llegar al empate, pero oportunidades al fin. Un entusiasmado Guaraní ante un experimentado 8 de diciembre, esta parte final del partido. Señores, ingresamos en la recta final del segundo tiempo del encuentro. 40 minutos, segunda etapa. 8 de diciembre, 2, Guaraní 1, Beto. LIM Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. LIM S.A., sponsor oficial del 8 de diciembre. Pelota por elevación, peinó Luqui Coronel, sale a cortar la jugada Kevin Cáceres, rebotó sobre Ríos, Bebeto, Alexander por arriba, metió la pelota para la corrida de Cohen, no alcanzó, será reposición de portería que corresponde para el equipo de Guaraní. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador, licenciado Octavio Galeano, contabilidad general, IVA, renta, gestiones municipales y laborales, siempre acompañando a su querido Guaraní. Sobre el medio sector, Ramírez, Santiago Ramírez. ¿Qué pasó entre Ramírez y Bebeto? Está en el piso. No pasó nada, dice Joel. A ver, es el jugador del 8. Será lateral que corresponde para el conjunto albiceleste. Joel Barrios estaba cerca, no pasa nada, no hay necesidad de discutir nada, dice Joel Robert. Que se levante, dijo al jugador del 8 de diciembre, a Cardoso, que está sentido. Entiende que está simulando y acelera las acciones. Saque lateral favorable al 8 de diciembre. Será lateral que corresponde al equipo albiceleste sobre el costado izquierdo. Imprenta gráfica 6C de Clemente Martínez sobre calle Tito Soto, a media cuadra de la Gobernación. Contacto al 0971-285-146. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Es un mensaje del intendente municipal Marcos Benítez. Recupera el esférico Alexander Báez. Reclama Alexander. Creo que rebotó sobre Joel. Cerquita pasó Thiago, marcado por Cardoso. Ya cometió la falta el jugador de Guaraní. Sin reclamos, señores, habrá tiro libre que corresponde para el cuadro albiceleste. Casa AS, sellos y algo más de Santiago Torres, fabricación de sellos, artículos electrónicos e informáticos sobre Julia Miranda Cueto, celular 0972419-576, apoyando al 8 de diciembre. Carnicería El Progreso de Carlos Coronel, ventas al por mayor y menor a buen precio sobre Jaime Sanjud Exayola, celular 0982-175-531. Barrera, cabezazo, despejando la pelota, entregó para Hernán, apareció Ramírez, juegan para Báez, se extiende para la corrida de Manuel Ramírez, quitó Carlos Gini, lateral para Guaraní. Abogado Francisco Varela desea éxitos a su querido club 8 de diciembre en esta temporada. Licenciada Marta. Viene el centro, atención, pelota en segundo caño, aparece Escobar, ya traspuso la raya de fondo. Habrá cambio en el conjunto albiceleste. Se prepara Néstor Jiménez. Es el cuarto cambio, Robert, en el equipo albiceleste. Se va a ir, a ver, es Luqui Coronel, el cuarto cambio. Ya no va más Luqui Coronel, será cambio en el equipo albiceleste. Licenciada Marta López, ex primera dama del club Guaraní, apoyando a su querido aborigen en este campeonato. Panadería Martita y Juan Luis Cañete saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre. Isidro Bogado, concejal, lista 3, opción 7.
Lo retiran en camilla Luqui Coronel, de gran gestión también en este compromiso. Sí, siempre arriba peleando, recibiendo todas las de la defensa, la buena defensa del Guaraní. Cuarto cambio, Néstor Jiménez Casaca 8-18 Luqui Coronel. Esta última parte realmente muy reñido, no está definido teniendo en cuenta lo efímero de la diferencia entre el 8 de diciembre y Guaraní. Queda con un solo puntero, 8. Sí. ¿Por qué Néstor entra en el medio, verdad, Robert? Así mismo, ayudar a Gustavo Cardoso y a Bebeto Núñez. Pelota que viene por arriba, Hernán González de cabeza, Cardoso salta, Báez falta, a ver hacia qué lado, dice Joel Barrios, pide asistencia para ambos jugadores. Creo que se llevó la peor parte Báez, que saltó. Marcos lo van a atender a Marcos Báez. Habrá tiro libre, según entiendo, va a ser para Guaraní. Sí, señor. Y creo que la liga tiene que rectificar este horario del partido, Milciades, porque esto ya debería haber terminado, digo yo, por la luz solar. Por lo menos unos 15 minutos más, ya era momento de terminar el partido. Sin embargo, ahora estamos ya casi en el tiempo cumplido, pero con todo esto que significa justamente con los descuentos y todas esas cosas para tener una mayor visualización, especialmente porque los partidos se resuelven en la última parte del segundo tiempo y es donde se necesita la mejor resolución visual, podríamos decir, Milciades. Asimismo, Robert, 16:45 fue, ¿verdad? Creo que el inicio. Podría ser 16. No, tenés razón. Sí. Hoy se inició 16:45 porque se tardó mucho por el tema de los árbitros, ¿verdad? Y el ingreso mismo de los equipos también de Guaraní y luego el 8 de diciembre. Pero en todo caso, si se inicia 16:30... correctamente, hoy, o sea, este es el momento que ya hubiera terminado el partido con el descuento incluido. Bien, ingresa, creo que es licenciada, ¿verdad? Porque, a ver, Marcos, aparentemente es grave lo de Marcos Báez, está atendido, lo atienden, dan más espacio, ingresa la licenciada para asistir a Marcos Báez, que está sentido. También creo que la espalda, ¿verdad? Sí, el hombro izquierdo probablemente de Marcos Báez en esa caída en el medio campo. 46 minutos hasta el momento. Joel Barrios no adicionó ningún minuto, ingresa el servicio de sanidad con la ambulancia, lo van a retirar en una camilla. A los camilleros ya lo convocan, así como están las cosas. Lo van a retirar en camilla, la ambulancia vuelve hacia su sector. Allí está entonces, lo van a retirar en camilla a Marcos Báez. Vuelve a posicionarse la ambulancia en una zona. Queda con 10 hombres. Al parecer al equipo. Por eso que la ambulancia se volvió a retirar. O sea, no es una gravedad extrema, vamos a decir, como para que la ambulancia accione. Por eso se volvió a retirar. Queda momentáneamente con 10 el equipo aborigen, teniendo en cuenta que ya realizó los 5 cambios. Ya completó la cantidad permitida. Con el aplauso del público local, lo retiran en camilla. Asistieron los de la sanidad del 8 también, al jugador de Guaraní. Destacable esa acción. 6 minutos, dijo el asistente, el árbitro, ¿sí? Indicó 6 minutos, 2 minutos. Ya pasaron de los 45, 4 más restan para jugarse en este segundo tiempo. La distancia de Carlos Almirón es mínima. Ahora Ríos envía pelota para Thiago. Salta Cabrera, quitó de cabeza Alexander Báez. Corre Alexander, entregó la pelota habilitado. Carlos Almirón se va al piso. Ríos marca lateral que corresponde para el 8. Estefan Torales saluda a toda la afición deportiva y desea éxitos a su querido 8 de diciembre en este campeonato. Copec S&S de Silvio Duarte. Calidad, litro exacto, precios bajos. Sobre ruta PI 08.
8, kilómetro 133. Deman Store, diseño y fabricación de atuendos deportivos para todo tipo de deportes. Contactos con Freddy Ferreira al 0991 550 957. Alexander Báez, el primer amonestado en el equipo albiceleste y el otro Celso Moreno. Son 2 amonestaciones con tarjeta amarilla en este partido hasta el momento, Robert. Sí, señor, 2 amonestados acá por incorrección Alexander Báez. Felizmente volvió a ingresar Marcos Báez. Retornó Marcos Báez tomándose del hombro izquierdo. Habrá lateral que corresponde para el cuadro albiceleste. 48 minutos. Transfariña del doctor Miguel Fariña. Servicio de fletes en general Transfariña, apoyando al 8 de diciembre. La familia Mendoza Sosa apoya al 8 de diciembre en esta temporada, buscando otra estrella más. Lateral para Guaraní por izquierda. Autoeléctrica Caballo de Néstor Mendieta. Reparación de arranques, alternadores, parte eléctricas en general. Chequeo computarizado lo espera detrás del Colegio San Roque. Celular 0985-663-442. Hernán interceptó la pelota en el medio campo, pone el cuerpo. Ramírez entregó para González. Se frenó González. Kevin Cáceres. Allí está Kevin. Prepara la derecha. El centro abierto. Quita Alexander Báez. Baja Carlos Almirón. Alexander quiere escaparse. Río se cruza. Marco. Ahí está Marcelo Escobar. Marcelo fue al piso. Gana el jugador albiceleste, sale con todo, falta, no dice el árbitro, insiste Guaraní, por arriba quedó sentido Ramírez, Thiago ya no puede, Ramírez escapó, Ruiz Díaz, entregó Kevin Cáceres, hecho por el costado izquierdo, habrá lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Abogado Marcos Báez saluda a la afición deportiva y desea éxitos al club Guaraní en este campeonato. San Rafael, servicios de Pedro Cáceres, limpieza de Tajamarca, cargamentos de terreno, canalización, piscina, contactos al 81-361-148, calle Job, Coronel Oviedo. 50 minutos, faltando 20 segundos más, 40 segundos. Tiro libre que corresponde para el conjunto del 8 de diciembre. Sobran 30 segundos. Tiro libre a favor del 8. Así como están las cosas, va a ganar el 8 de diciembre. Los últimos segundos, hasta los 51, se juega este partido. Tiro libre que corresponde para el conjunto albiceleste. Se está preparando Rolando Ruiz Díaz. Autorizó Joel Barrios. Cerca de los 51. Ruiz Díaz. Va al centro. Segundo caño arriba. Marcelo desvió la pelota. Será salida para el conjunto de 8 de diciembre, lateral que corresponde al cuadro albiceleste. Elim Electrodomésticos S.A., los mejores artículos para el hogar sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. Elim S.A., sponsor oficial del 8 de diciembre. Lateral que corresponde para el 8, va a terminar el compromiso. 51 minutos con 22 segundos. Se va a ir el compromiso, va a ganar el equipo local. Allí está saliendo Barrera, pelota por arriba. Moreno, quizás la última jugada para Guaraní. Moreno de zurda. Alexander Báez. El arquero Alan Prieto atrapó la pelota y va a salir con pelota larga. Viene pelota por elevación, señores. Terminó el compromiso. Ganó el 8 de diciembre. 2-1 a Guaraní. Reclama Hernán González. 2 minutos le dijo Hernán González cuando adicionó los 6 minutos. Ya habían pasado los 2 minutos. De atención al equipo. Para el equipo de Guaraní, ese es el reclamo puntualmente para Joel Barrios. Al menos de mi parte, incuestionable lo de Joel Barrios. Tarjeta amarilla, ¿será para quién? Para Santiago González. Algo le dijo a Joel. Con tarjeta amarilla, Santiago González. Señores, terminó el compromiso. Ganó 8 de diciembre, 2-1. Robert Peralta. Bueno, entretenido partido desde todo punto de vista. Un agradable primer tiempo. Favorable en el epílogo al 8 de diciembre. Y cuando presumíamos que no iba a haber reacción en este partido, sin embargo, el conjunto de Guaraní, a través de Moreno, un muy buen gol, le puso en jaque mate al experimentado 8 de diciembre para de esta manera tener unos 15-20 minutos realmente muy dramático que permitió esta victoria del 8 de diciembre jugando de local ante el aguerrido Guaraní. Mucho por mejorar con el 8 de diciembre, los varios cambios tal vez hoy hicieron mella en el conjunto albiceleste para un entusiasta y renovado Guaraní que
mejorando y ajustando líneas puede dar bastante pelea en este campeonato. Tiene mucha juventud en todas sus líneas, tiene mucha prestancia por parte de todos sus componentes y esto le permite a este final de encuentro tener un epílogo emotivo con un 8 ducho y con un Guaraní entusiasmado que no le bastó, pero que le proyecta para siguientes partidos tener una mayor esperanza de conseguir otras actuaciones favorables al equipo del barrio San Pablo. Final, 8 de diciembre 2, Guaraní 1, que le permite al 8 de diciembre seguir escalando en esta Serie C del Campeonato Ovetense. Gracias, Robert Peralta. Comentario final para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Beto, muchas gracias. Nos reencontramos en otro próximo encuentro. Sí, señor, un gusto siempre trabajar con el equipo. Será hasta otro momento. Reitero, gracias César Benítez en la cámara con nosotros. Es César Benítez, sí, César Benítez. Gracias a todos. 8 de diciembre ganó 2-1 a Guaraní en un encuentro. Una pregunta última. Sí. ¿Ale va a ser centro delantero del Deportivo San José o del Universitario? Estamos estudiando. Como el papá. Un abrazo fuerte para todos, para la audiencia de Canal 5 TV Max y para todos los seguidores de Fútbol Ovetense. Hasta pronto. Someone to say